Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 22. Capítulo 22. Tomó un ejemplar del profeta y lo guardó bajo su capa. El titular decía así. El niño que vivió para ser el próximo Señor Oscuro, dispuesto a arruinar la Gran Bretaña mágica. Por Rita Skeeter el artículo que seguía era igual que el chisme. Harry Potter buscaba vengarse de los duendes y, al mismo tiempo, despojaba a la sociedad de dinero provocando la huida de la gente buena, así que debían temer su ira. Indicaba que Harry había usado una maldición oscura sobre el público para que temieran a los duendes, y después sugería que nadie debería vaciar sus bóvedas. Idrus leyó el periódico y se burló. No ofrecía ninguna prueba, solo citas de los duendes furiosos. Sonrió al darse cuenta de que esto realmente estaba contribuyendo a sus planes. Provocaría que más gente entrara en pánico y se marchara. Le agradeció a Merlin por haber rehecho el encantamiento Fidelio con Creature como el guardián secreto. Ahora solo Ron, Hermione, Dum y George podían visitarlo. Tras dejar discretamente el periódico sobre la mesa, Idrus se dirigió al callejón. Una sonrisa satisfecha se dibujó en sus labios al ver que no había mendigos. Había más tiendas abiertas y arregladas, aunque había menos compradores. A juzgar por sus túnicas, el joven concluyó que eran los más ricos de la sociedad. Bien, pensó, a ver qué les parece. Entonces invocó la piedra de la resurrección y susurró. Cualquiera que haya muerto en las dos últimas guerras de Gran Bretaña, venga y tome venganza. Cualquiera que sienta la necesidad de defender a Harry Potter, venga si quiere. Cientos de espíritus inundaron el callejón. Se oían gritos de venganza y acusaciones por todas partes. Los que habían estado comprando se quedaron paralizados al verlos, lo que le hizo sonreír con sorna. A ver si intentan ahuyentar a esos espíritus vengativos. Es improbable. Es bueno ser el amo de la muerte, pensó mientras veía descender las sombras. Los fantasmas que veían a Harry Potter como su salvador empezaron a gritarles a los chismosos, persiguiéndolos por la calle adoquinada. Les recordaban todas las veces que Harry Potter les había salvado el pellejo. Muchos convergieron en el edificio del profeta. El amo de la muerte tuvo que contener la risa cuando una Rita Skeeter, muy agotada, salió corriendo del edificio gritando pidiendo ayuda, perseguida por no menos de una docena de espíritus. Otros espíritus que fueron asesinados por mortífagos, juraron que perseguirían a sus asesinos durante años, y muchos de ellos fueron llevados lejos para encontrar pronto a sus víctimas. Los hijos de muggles que murieron en los campos fueron trasladados al ministerio y a Azkaban. Riéndose disimuladamente, el joven inmortal se dirigió a WWW para ver cómo estaba George. Le preocupaba que, con tanta gente huyendo de la zona, la tienda viera una baja en el negocio. Se quitó la capa en el callejón junto a la tienda y entró. Tocó el hombro del pelirrojo, que estaba ocupado, y señaló con la cabeza hacia la trastienda. George asintió y levantó un dedo, insinuando que lo acompañaría en un minuto. Asintió, entendiendo, y se dirigió a la habitación indicada. Miró a su alrededor, notó las nuevas baratijas y sonrió ante las innovaciones de su amigo. Se apoyó en el banco de trabajo al oír abrirse la puerta y lanzó el encantamiento Mufliato. Harry, dijo George al cerrar la puerta, ¿qué te trae por aquí? Pensé que nos veríamos mañana. Luego se reunió con su amigo más joven en el mostrador. Hola, George. Bueno, quería saber si sabías algo sobre los rumores que circulan. ¿Conoces a alguien que haya vaciado sus bóvedas? Y si es así, ¿te dijeron por qué? Preguntó Idrus con una leve sonrisa. George, como era un hombre rápido, se giró para encarar a su amigo con una mirada acusadora. Hiciste algo, ¿verdad? No lo niegues, sé que lo hiciste. Si lo que dicen es cierto, tú empezaste todo esto, dijo, dándole un golpecito en el pecho con el dedo. No es que me moleste lo que está pasando, pero podrías haberme invitado. Créeme, fue algo que se intensificó sin que yo lo supiera. El joven levantó las manos a la defensiva. Solo advertía a algunas personas que quizá no confiaran en los goblins y que tal vez quisieran mudarse a otro lugar. Se encogió de hombros, frotándose la zona afectada. Entonces, ¿no querías que esto pasara? Oh, ya lo tenía pensado, pero no pensé que sería tan pronto. El adolescente de cabello oscuro sonrió con satisfacción. Aún así, deberías habérmelo dicho. Podría haber ayudado. ¿Cómo va el negocio? Preguntó Idrus, cambiando de tema. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de George. Oh, estamos sacando buen provecho. Esos timbres de alegría son un éxito de ventas, y las calculadoras se venden como pan caliente.
Esos idiotas no entienden que lo que compran se basa en tecnología Moogle. Simplemente creen que soy un genio, que lo soy, pero eso no viene al caso. Infló el pecho con fingido orgullo. Así es, amigo mío, dijo con sinceridad, dándole una palmada en la espalda al hombre mayor. Me alegra saber que no estás perdiendo clientes con tanta gente que se va. Comentario 3. Votar capítulo 23. Capítulo 23. Los sangre pura tienen más dinero de todas formas, y además, ahora puedo subir los precios, dijo el pelirrojo encogiéndose de hombros, aunque echaba de menos a algunos de los que se habían ido, como Katie Bell y sus otros excompañeros. Por cierto, Kingsley vino a verme. Quería saber si sabía dónde estabas. Gracias a Merlin, no pude decirle nada, le informó a su amigo. ¿Alguna idea de por qué quiere encontrarme? Preguntó el adolescente de ojos verdes, pensando en varias cosas por las que el ministerio lo querría. No lo dijo, solo que quería hablar contigo, respondió George. Estaba preocupado por Harry, con los rumores de que era un señor oscuro, aunque no hubiera pruebas de ninguna irregularidad. El pelirrojo se alegró de que el joven realizara el ritual de adopción. Ahora sería más difícil encontrarlo. Mira, George, ven a mi casa más tarde esta noche. Hay algunas cosas que quiero decirte, pidió Idus. Está bien, Harry, pasaré después de que la tienda cierre. Gracias. Ah, por cierto, quizás quieras echar un vistazo a lo que está pasando en el callejón. Antes de que preguntes, sí, lo hice y te diré cómo esta noche, sugirió el inmortal. Luego se puso su capa de invisibilidad y salió de la tienda. No quería explicar esto en ningún lugar donde pudieran oírlos, y con el ministro intentando encontrarlo, no le extrañaría que colocara encantamientos de escucha en www. Aunque el encantamiento silenciador funcionó bien, no quería arriesgarse. Una sonrisa vengativa se dibujó en su rostro mientras observaba a los fantasmas vengarse. La calle estaba más vacía que cuando entró en la tienda de George. Parecía que los pocos que quedaban estaban demasiado asustados para correr, o que no habían sido embrujados y simplemente observaban a los que sí estaban con caras pensativas. Idrus se sintió un poco mejor al saber que no todos los sangre pura creían que se había vuelto malvado. Al llegar a la casa, le escribió otra nota a Neville, pidiéndole que informara a cualquier familia neutral que no apoyara a quienes perseguían a Harry o simplemente no les importaran los chismes, que sacaran su oro de Gringotts y buscaran mudarse. Cuanta más gente consiguiera que abandonara esta sociedad retrógrada, mejor para sus planes. Le pidió a Creature que la entregara, sabiendo que su amigo no reconocería al elfo doméstico como suyo. Luego fue a la cocina a preparar una cena ligera de pescado y ensalada, junto con un postre abundante de pastel de chocolate, para él y George. Al terminar, lo sometió a un hechizo de éxtasis y se sentó con un libro de fantasía a esperar a su socio. Eran las 7:30 cuando apareció George. Vamos, he preparado la cena, fue el saludo del hombre más joven mientras dejaba el libro, se levantaba y le hacía señas a la pelirroja para que fuera a la cocina. Gracias, parece que ha pasado una eternidad desde que comí por última vez, respondió George y siguió a su amigo. Los dos hablaron de negocios durante la comida y el postre. Al terminar, Idrus levitó los platos al fregadero y guió a su amigo al estudio. El estudio estaba ordenado y cómodo. Los muebles eran viejos, pero estaban en buen estado. La magia era maravillosa. Había un sofá y 3 sillas alrededor de una gran mesa de centro antigua. Una chimenea apagada se extendía a lo largo de una pared, no una red flu. Imágenes del océano adornaban partes de las paredes. El nuevo Black le había pedido a Creature que quitara todos los retratos de los Black y los guardara en el ático. Los volvería a colocar al irse. Un escritorio mediano estaba en la pared opuesta a la chimenea, con trozos de pergaminos usados dispersos sobre su superficie. Había 3 estanterías que ocupaban el resto de la pared, con algunos libros y algunas baratijas. En resumen, era una habitación acogedora y se veía completamente diferente a cuando la orden ocupaba la casa. George se sentó en una de las sillas antiguas. Entonces, ¿qué querías decirme, Harry? Para empezar, ya no me llaman Harry Potter. He adoptado el nombre de Idrus Black. Será mejor que me llames por mi nuevo nombre en público. Llamaré menos la atención, dijo nervioso mientras se sentaba en el sofá. Idrus. ¿La serpiente de agua? Te queda bien, dijo George sonriendo, lo que tranquilizó un poco al joven mago. Debería haber sabido que George se lo tomaría con calma. Sin embargo, si vas a hacerte pasar por un Black, mejor piensa en un segundo nombre, añadió. Sí, me pareció apropiado. A ver si encuentro algo que funcione con Idrus, algo significativo.
Se encogió de hombros y luego se irguió. Quiero explicarte lo que pasó hoy en el callejón. ¿Viste a los fantasmas? George asintió y dijo. Lo vi, pero no entiendo cómo lo hiciste. Vi a mucha gente intentando desterrarlos, pero nada funcionó. El adolescente moreno invocó la piedra de la resurrección y se la mostró a la pelirroja. Dumbledore me la dejó en su testamento. Es la misma piedra sobre la que escribió Beedle el bardo en el cuento de los 3 hermanos, explicó. Investigué un poco más y encontré la manera de revivir al fantasma vengativo. Las reliquias de la muerte, susurró George mientras miraba con hambre la piedra. George, dijo Idrus en voz alta, atrayendo la atención del pelirrojo hacia él. Mira, puedo invocar el espíritu de Fred por un rato. Solo si prometes no volver a pedírmelo. No tiene ningún asunto pendiente, ya que el mortífago que lanzó el hechizo está muerto, así que el tiempo que esté aquí será doloroso para él. Juro solemnemente que nunca volveré a pedir ver a mi hermano gemelo después de esto, dijo inmediatamente George, prometería cualquier cosa con tal de ver a su hermano una vez más. Comentario 1. Votar capítulo 24. Capítulo 24. Voy a quedarme con la piedra. Le pediré a Fred que nos acompañe y luego iré al otro lado de la habitación para que puedas estar a solas unos momentos. Pero recuerda que es solo un minuto, así que termina lo que tienes que decir rápido. Cuando George asintió, el maestro de la muerte llamó a Fred y se alejó tras la aparición del fantasma del gemelo fallecido. Gret, dijo George con tristeza al observar la apariencia de su gemelo. Fred lucía igual que cuando murió. Tenía lo que parecía sangre por todo el torso y su ropa estaba en mal estado. Ver a su hermano así le causaba desesperación al gemelo vivo. Forge, respondió su gemelo, con una sonrisa radiante en su rostro translúcido. Vine a decirte lo orgulloso que estoy. Has hecho realidad nuestro sueño y no permitiste que mi muerte te detuviera por mucho tiempo. Te extraño, Fred. ¿Estás contento donde estás? Preguntó el gemelo vivo con esperanza. Sí, y no quiero verte ahí pronto, ¿de acuerdo? Vive tu vida, encuentra una chica, hazle bromas al mundo y sé libre, dijo el espíritu con alegría. No dejes que nadie te detenga, ¿me oyes? Exigió Fred. Entonces, una expresión de dolor se dibujó en su rostro. El inmortal se unió a ellos. Yo también te extraño, Fred. Me aseguraré de que este no se meta en problemas, prometió. Es hora de que regresen. Los miró a ambos y retrocedió un paso para que pudieran despedirse. Sigue con lo que haces, Forge, dijo Fred con firmeza. No te quedes deprimido y dejes que nuestro sueño se derrumbe. Sigue haciéndoles bromas a esos imbéciles. Lo haré, Gret, lo prometo, dijo George, deseando poder tocar a su hermano. Pero, antes de que pudiera intentarlo, Fred se había ido. Lágrimas de tristeza y añoranza corrieron por el rostro del pelirrojo. Apretó la mandíbula y se armó de valor para hacer lo que su hermano le pedía. Idrus puso la mano sobre el hombro del hombre afligido. Las lágrimas también le manchaban el rostro. ¿De acuerdo, George? Perdón, es una pregunta tonta, dijo mientras lo guiaba para que se sentara. No, no es una tontería. Gracias Idrus, por despedirme. Creo que a la larga me ayudará. Los dos guardaron un silencio cómodo, hasta que George lo rompió al preguntar. ¿Has usado esa piedra para ti? No, confesó. Con todo lo que he hecho, tengo demasiado miedo. Incluso con las garantías de la muerte de que sus padres se alegrarían de verlo, aún sufría la culpa del superviviente. Su consejero dijo que estaba superando sus problemas, pero no podía olvidar que sus padres y Sirius murieron por él. Era algo que todos le decían, así que, en su opinión, si él no hubiera estado presente, habrían sobrevivido. Los sueños que aún tenía de no poder cruzar el río no le ayudaban. Deberías, dijo George sacándolo de sus pensamientos. Podría ayudar. Lo pensaré, admitió. Entonces, ¿cómo es que los fantasmas del callejón se quedan más tiempo? Tienen asuntos pendientes. Bueno, excepto los que me defendían, esos espíritus se marcharon. Los que fueron asesinados por su estatus de sangre pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Supongo que lo entiendo, no quisiera que Fred fuera un espíritu vengativo, dijo George pensativo y luego se encogió de hombros. ¿Alguna otra sorpresa? Unos pocos, fue la respuesta mientras el hombre más joven sacaba su lista y se la entregaba a su amigo. El pelirrojo tomó la lista y la leyó. Luego miró a Idrus y dijo, ¿planeas retroceder en el tiempo? Sí. ¿Llevas a alguien contigo? ¿Ron, Hermione o alguien más? No. ¿Por qué? Preguntó el hombre confundido. Porque cualquier otra persona causaría una paradoja, a menos que otra familia pueda adoptarlos.
Además, he hecho todo lo posible para sacarlos del país o que se abran camino en el mundo no mágico. Bueno, excepto tu familia, pero creo que los Weasley sobrevivirán a cualquier cosa, siendo tan tercos como son ustedes, explicó el joven inmortal. Puedes intentar que tus padres se muden, pero dudo que lo hagan. Querrán quedarse y ayudar a los demás. Probablemente tengas razón, aunque Hermione sería de gran ayuda, piénsalo un poco más, sí, dijo George encogiéndose de hombros. Si me hubieras enseñado esta lista hace una hora, te habría rogado ir contigo. Ahora, se quedó callado, luego se aclaró la garganta y revisó los planos. Bueno, después de los últimos acontecimientos, diría que vas por buen camino con esto. Sí, dijo Idrus con una sonrisa radiante. ¿Quieres ayudar? Sí, déjame contratar a otro trabajador para la tienda y limpiar la trastienda, y me reuniré contigo, dijo George distraídamente, mientras se formaban sus propias ideas. Los dos alborotadores se pusieron de acuerdo y refinaron las ideas de Idrus. Hablaron hasta la noche, hasta que George se fue diciendo que tenía cosas que hacer por la mañana. Idrus se fue a dormir esa noche contento. Sus estudios marchaban bien, era como si se hubiera quitado una gran presión de encima, y ahora aprendía a un ritmo más rápido. No era súper inteligente, solo, más inteligente. También estaba contento con lo que había sucedido hoy en el callejón. Solo esperaba que muy pocos inocentes se vieran afectados por la reacción, pero no podía planificar para todos. Comentario 1. Votar capítulo 25. Capítulo 25. Las consecuencias de que Idrus liberara a los espíritus fueron graciosas, bueno, al menos para él y George. Cada vez que Rita escribía un artículo llamándolo Señor Oscuro, el quisquilloso publicaba exactamente lo contrario. El dueño del quisquilloso incluso señaló que Skeeter había sido espía de Voldemort. Se preguntó por qué Xenopilius lo defendía, después de que el hombre los entregara a él y a sus amigos a los carroñeros. Quizás intentaba volver a quedar bien con Luna y él. El adolescente inmortal entendía por qué el hombre hizo lo que hizo, pero aún así fue una persona más que lo apuñaló por la espalda. Estos reporteros contradictorios provocaron aún más la división del pueblo. Rita asustó al público al llamar a Harry Potter nigromante. Afirmó que era solo cuestión de tiempo antes de que se apoderara del callejón Diagon con un ejército de inferi. El señor Lovegood reaccionó diciendo que no había pruebas de que el joven héroe hubiera hecho nada y citó a algunos fantasmas que afirmaban que alguien más los había traído allí. El joven inmortal simplemente dejó que los dos reporteros se enfrentaran y continuó con sus asuntos, a salvo con su nueva apariencia. Llegó diciembre y la investigación de Idrus dio sus frutos. Continuó sus estudios y ahora dominaba la aritmancia y las runas. También compró más libros para obtener sus bachilleratos, y los estaba estudiando a un ritmo bastante rápido. También compró libros de autoayuda, por consejo de su consejero, pero los dejó para más adelante. Tras unos meses de ponerse al día con sus estudios, ya había encantado la laptop para que guardara libros en su base de datos. También existían dispositivos mágicos electrónicos que almacenaban libros, pero no podían conectarse a Internet. El adolescente se quedó atónito con este descubrimiento, ya que no había visto nada parecido en el mercado no mágico. Frostway debía de ser un gran inventor. Idrus pasó muchas horas descargando libros en uno de los lectores e iba a empezar con la portátil después de las vacaciones de Navidad. Dejaría a los demás para más adelante. El encantamiento era sencillo. Solo había que tocar el centro del libro con la parte superior del dispositivo, o, en el caso de la portátil, tocar la parte superior de la pantalla con el libro, recitar el conjuro y, tras unos instantes, la información se almacenaba. Era un alivio no tener que guardar todos esos libros en su bolsillo, y con estos dispositivos no tendría que buscar mucho para encontrar la información que necesitaba. Ron y Hermione iban a visitarlo durante las vacaciones. Le había escrito a Hermione con frecuencia y le preocupaba cómo la trataban en Hogwarts, aunque le hacía sentir mejor con el personal que pareciera intervenir con más frecuencia que con él. Hermione le había contado que, tras los muchos enfrentamientos que había tenido con los Sangre Pura, ella salía victoriosa, pero seguían siendo motivo de preocupación. Llegó el día de la visita y Idrus volvió a ser Harry Potter. Se aseguró de llevar solo libros del colegio. Cuando la red Flu se encendió, Ron salió, y Hermione no tardó en seguirlo. La única razón por la que el pelirrojo era bienvenido en su casa era porque él y Hermione seguían siendo pareja, para su disgusto. ¿Está bien, Harry?, preguntó Ron mientras tomaba una de las sillas vacías. Está bien, respondió mientras iba a abrazar a su mejor amiga. ¿Cómo estás, Hermione?
Mejor, gracias, dijo ella devolviéndole el abrazo. Luego se dirigió a la silla junto a la de Ron y Idru se sentó en el sofá. ¿Ya sabes qué hacer con tus padres? Preguntó el mago más joven. No, todavía estoy indecisa, respondió ella con tono triste. Oh, lo siento, bueno, decidas lo que decidas, te ayudaré en todo lo que pueda, ofreció, y luego se volvió hacia Ron. ¿Cómo va el Quidditch? ¿Hindi está bien? Está bien, nos iría mejor si volvieras, dijo la pelirroja con la mirada fija. Aún no entiendo por qué te escondes. Me alegra saber que Hindi está haciendo un buen trabajo, dijo con sinceridad, ignorando al resto y haciendo todo lo posible por no enojarse y arruinar la visita. ¿Cómo van tus estudios? Preguntó Hermione rápidamente, lanzando una mirada significativa a su novio. Ya lo habían hablado antes de venir, y se entendía que Ron no presionaría a Harry para que regresara al castillo. Bastante bien, la verdad. George consiguió otra calculadora para trabajar, así que eso ayuda mucho. Le sonrió para demostrarle que estaba contento de que terminara sus tareas. ¡Qué alivio!, suspiró y luego se iluminó. Le enseñé la calculadora a la profesora Vector y estaba muy emocionada. La investigué y fabriqué algunas más para usar en clase, espero que no te importe. Estaba prácticamente dando botes en su asiento. Claro que no me importa, por eso te lo di. Sin embargo, George los vende en la tienda, así que quizá quieras dejar de fabricarlos y dirigir a los clientes hacia él. Ya tienen patente. Sigo enfadado contigo por haberle dado uno. Se pasa todo el tiempo con el profesor o trabajando en su investigación y nada conmigo, se quejó Ron, haciendo que los otros dos fruncieran el ceño. La pareja había discutido varias veces por todo el tiempo que pasaba lejos de él, hasta que ella le dejó perfectamente claro que si no paraba, lo dejaría. Oh, hola, les traje un regalo a ambos, dijo el joven inmortal, con la esperanza de aligerar el ambiente. ¿En serio? Te lo envío por lechuza. Deberías recibirlo la semana que viene, dijo Hermione. No tenías que regalarme nada, refunfuñó Ron, ya que el dinero para la guerra había escaseado con las reparaciones de la madriguera, y los Weasley no compraron regalos este año. Se suponía que todo era hecho a mano y esta pelirroja aún no había tenido tiempo de hacer nada. No puedo esperar a leer más de 60 emocionantes capítulos premium. Entonces únete a mi Patreon ahora mismo. Enlace. patreon.com/infinityweaver, quitar el, los miembros gratuitos pueden desbloquear 2 capítulos. Comentario 2 comentario. Votar capítulo 26. Capítulo 26. Idreus recordó que George dijo que había intentado darles dinero a sus padres. Ellos lo rechazaron, así que se aseguró de comprarles cosas para la casa. No te preocupes, no los compré. Los encontré entre cosas de las bóvedas, explicó Harry mientras tomaba 2 regalos envueltos que había dejado junto a la chimenea. Le entregó un paquete delgado y cuadrado a Hermione y uno blando a Ron. Hermione abrió su regalo con cuidado. Miró el evidente dispositivo electrónico. Era del tamaño de sus 2 manos, delgado, negro y con un panel en blanco al frente. ¿Qué es esto? Bueno, lo encontré en la bóveda de Frostwell. Es como un libro. Este es solo un prototipo, pero ya contiene varios libros de hechizos. También hay algunas notas y, si las descifras, puedes añadir más, explicó el joven. Como tenía mejores lectores de libros en su bolsillo, no tuvo problema en ceder uno. Mira, déjame enseñarte a encenderlo, ofreció, y se levantó para hacerlo. Los 2 adolescentes, emocionados, jugaron con él un rato, hasta que el mago moreno le dio un codazo a Hermione y señaló con la cabeza a Ron, quien los miraba con veneno en los ojos. Su regalo estaba, todavía envuelto, junto a la silla junto a él. Hermione guardó el lector de libros en su bolso y miró a Ron. ¿No vas a abrirlo? No, creo que lo esperaré, fue la grosera respuesta. Un silencio incómodo llenó la sala. Nadie sabía qué decir sin provocar una discusión. Creacher entró y preguntó si alguien quería algo de comer. Idreus pidió un servicio de té con pasteles y galletas antes de que nadie pudiera responder. Creacher se alejó para hacer lo que le pidieron. Los 3 adolescentes movían con mucha inquietud, lo que entristeció a Idreus y Hermione. Cuando apareció la bandeja de té, el inmortal sirvió y repartió las tazas. Ron cogió los dulces. Oh, esto es completamente ridículo, resopló Hermione mientras dejaba su taza de té. Tiene que haber algo de lo que podamos hablar. Éramos tan unidas, y a mí, personalmente, me parece horrible que ya no podamos simplemente hablar. Es su culpa, acusó Ron, señalando con el dedo a su antiguo compañero de habitación, mientras se le escapaban trozos de galleta de la boca.
Si hubiera vuelto a Hogwarts, estaríamos igual que antes. Eso y que no debería estar presumiendo de su riqueza, haciéndote un regalo tan caro. He oído rumores de que sobornaste a los criados por muggles para que nos abandonaran. Perky me dijo que el ministerio lo tenía todo bajo control hasta que metiste las narices en asuntos que no te incumben. No me sorprendería que el profeta tuviera razón ni que intentaras arruinarlo todo solo para vengarte. Ah, ¿lo crees? Ya te dije que no compré tus regalos. Pero me alegra saber por fin qué opinas. ¿Crees que también soy el nuevo señor oscuro? No importa, en realidad no importa lo que pienses. Perdiste mi confianza hace siglos. La única razón por la que te dejé entrar en mi casa fue por Hermione, pero ahora ni siquiera eso me basta. Fuera. Gruñó el joven, levantándose del sofá y señalando la Red Flu. De acuerdo, espetó el traidor, tirando la comida a medio comer que había cogido y dejando el paquete junto a la silla. Vamos, Hermione, nos vamos. Intentó agarrar el brazo de Hermione, pero ella le apartó la mano con fuerza. No puedo creer que hayas dicho eso. Gritó la chica, sorprendida, mientras se ponía de pie y ponía distancia entre ella y su futuro ex. Se acercó a su amiga más joven. Después de todo lo que hizo Harry para terminar la guerra, ¿vas a acusarlo de ser oscuro? Murió por nosotros, ¿o no lo recuerdas? Y probablemente usó magia oscura para volver, dijo Ron, levantando las manos. ¿De qué otra manera pudo resucitar? Skeeter dijo que solo un señor oscuro podría haber hecho lo que hizo. ¿O no recuerdas que usó la maldición Imperius contra los duendes? Gritó, muy molesto de que ella defendiera a Harry. Es culpa suya que mi familia no pueda ir a Gringos. Bill perdió su trabajo y tuvo que mudarse por su culpa. Accediste a lo que teníamos que hacer en Gringotts, gruñó Idrus en defensa, cruzándose de brazos. Dijiste que era la única manera. Ahora lo niegas. Sigue siendo magia oscura y tú fuiste el único capaz de lograrlo, lo que te convierte en un mago tenebroso, espetó Ron. Se volvió hacia Hermione, con la cara roja de rabia y la saliva revoloteando. No puedo creer que te pongas de su lado. Me hace preguntarme si no tenía razón desde el principio, que ustedes dos andaban a escondidas, haciendo cosas malas. No puedo esperar a leer más de 60 emocionantes capítulos premium. Entonces únete a mi Patreon ahora mismo. Enlace. patreon.com/infinityweaver, quitar el, los miembros gratuitos pueden desbloquear 2 capítulos. Comentario 2 comentario. Votar capítulo 27. Capítulo 27. El pelirrojo furioso se volvió hacia Idrus. Su rostro se transformó en desprecio, como el de Malfoy. Harry Potter siempre tiene que conseguirlo todo, dijo con desdén, la fama, el oro y ahora a mi niña. Pobre huérfano tuvo que vivir sin sus padres, buh. Ese imbécil no puede estar contento con lo que tiene. No, tiene que llorar y quejarse de que no tiene familia. Sé que intentas quitarme la mía, porque si no vendría George aquí más a menudo que a la madriguera. Lo acusó. Adivina qué, imbécil, no puedes quedártelos. Creo que iré a contarle a Kingsley lo que pasó en Gringos. Sé que te busca, me escuchará. Soy un héroe de guerra, después de todo. Olvidó convenientemente su voto. Le habría servido al idiota si Idrus le permitiera hacer precisamente eso, pero en realidad no necesitaba que Kingsley lo persiguiera como a un criminal. Bien, dijo el ex Potter con decisión cuando Ron terminó de gritar. Lo siento, Hermione, dijo en voz baja. Sacó la varita de Sauco y dijo con claridad. Obliviate, sacando toda la información del allanamiento, la pelea y dónde vivía Idrus de la mente del cabrón traicionero. ¡Qué estupidez!, dijo, haciendo que el idiota se cayera. Volvió a disculparse con su mejor amigo. Le quité todos los recuerdos de Gringotts, incluso los planes que hicimos en Shale Cottage, la última hora y también donde vivo. Dejé todo lo demás, así que probablemente seguirá enfadado conmigo por no haber vuelto a la escuela, pero ya no tendrá motivos para pensar que me he vuelto oscuro. Sus celos no son algo que pueda quitarle sin borrarlo todo, explicó. Si Ron no hubiera sido el miembro más joven de los Weasley, lo habría hecho. Fue solo su respeto por los demás miembros de esa familia lo que lo detuvo. No podían permitirse el lujo de cuidar a alguien como Lockhart. No, entiendo por qué hiciste eso, dijo Hermione, tranquilizando al tenso joven. Recuerda que yo les hice lo mismo a mis padres, aunque a mayor escala, y aunque ahora me arrepienta, probablemente lo volvería a hacer para protegerlos, suspiró. Lo llevaré de vuelta a la madriguera y, cuando terminen las vacaciones, romperé con él. No sabía que pensaba todas esas cosas sobre ti. Solo se quejaba del Quidditch. Menos mal que hicimos el voto de no hablar nunca con Man de lo que pasó el año pasado.
Negó con la cabeza con tristeza, dándole vueltas a las razones de la ruptura. No podía mencionar a Harry. Podría usar la falta de compasión de Ron al rescatar a sus padres como excusa para dejarlo. Aún así, es triste que esto haya tenido que pasar, dijo mientras guardaba discretamente la varita, esperando que Hermione estuviera demasiado aturdida para darse cuenta de lo que era. Dame unos minutos para llevarlo de vuelta a la madriguera. Cuando vuelva, podremos hablar de por qué aún tienes la varita de Sauco, dijo, lanzándole una mirada cómplice. Voy a despertar a Ron, será mejor que te escondas. Idru suspiró. Debería haber sabido que no podría decirle mucho. Asintió y se perdió de vista. Tras unos minutos de reflexión, Hermione golpeó al chico caído en la frente con el tacón de su zapato, dejándole un chichón. Se volvió a poner el zapato y despertó a Ron. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Preguntó el adolescente aturdido mientras se frotaba la zona dolorida, sin reconocer la habitación limpia. No puedo decirte dónde estamos, está debajo de un Fidelius, ¿no te acuerdas? ¿Tuviste una mala reacción al té, o quizá fueron las galletas, ya que ni Harry ni yo comimos? Empezaste a tambalearte, luego caíste hacia adelante y te golpeaste la cabeza contra la mesa, dijo, señalando el servicio de té desordenado. ¿Qué le pasó a Harry? ¿No se suponía que íbamos a visitarlo? Estaba bastante molesto porque te habían puesto una poción, así que fue a pedirle ayuda a su ayuda para ver cómo pudo pasar algo así. Sabes que hay gente que quiere matarlo, explicó rápidamente. Deberíamos ir a ver a tu madre. Quizá pueda diagnosticar qué era la poción. Luego guió a la pelirroja hasta la Red Flu y regresaron a la madriguera. Después de que se marcharon, Idrus reflexionó sobre cuánto debía confiarle a Hermione. Esta última discusión con Ron demostraba que ella apoyaría al inmortal moreno, pasar a lo que pasara. Pero también sabía que estaría decepcionada con sus planes de venganza. Era imposible saber cómo reaccionaría si él retrocediera en el tiempo. Era muy contundente con las paradojas cuando usaron el giratiempo en tercer año. Decidió que le contaría sobre los fantasmas y vería cómo reaccionaba. Aún lo estaba pensando cuando la Red Flu se activó y Hermione salió. ¿Molly se creyó tu historia? Sí, sabe que hay gente que quiere hacerte daño, respondió Hermione mientras volvía a sentarse. Está más decidida a que vengas a la madriguera. Menos mal que los magos y las brujas no tienen ni una pizca de sentido común. No puedo esperar a leer más de 60 emocionantes capítulos premium. Entonces únete a mi Patreon ahora mismo. Enlace. patreon.com/infinityweaver, quitar el, los miembros gratuitos pueden desbloquear 2 capítulos. Comentario 2 comentario. Votar capítulo 28. Capítulo 28. Molly le echó un vistazo al chichón en la frente a Ron y declaró que ese era el motivo de su pérdida de memoria a corto plazo, además de la poción que había usado. Claro que no tenía ni idea de que había olvidado más de una hora. Mandó a Ron a la cama enseguida y le dio una poción para el lavado. El muy idiota iba a tener una larga noche. Él gimió. Por mucho que apreciara a la señora Weasley, su actitud maternal era asfixiante. Hermione le dedicó una sonrisa compasiva. Los dos permanecieron sentados en un cómodo silencio, simplemente bebiendo su té y dejando que la tranquilidad los calmara y ordenara sus pensamientos. Harry, dime cómo es que ahora tienes la varita de Sauco. Sé con certeza que la devolviste a la cripta de Dumbledore. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Una expresión de dolor cruzó su rostro. Idrus suspiró y la miró con aire de disculpa. Hermione, lo siento, pero mientras salieras con Ron, no podía decírtelo. Simplemente no confiaba en que se callara la boca. Lo sé, supongo, es que es tan frustrante no darme cuenta de lo odioso y superficial que sigue siendo. O sea, pensé que había madurado, pero supongo que lo disimulaba mejor. Negó con la cabeza para despejar esos pensamientos por ahora. Volviendo al tema, ¿cómo conseguiste la varita? ¿Por qué la tienes todavía? ¿Por qué no te has deshecho de ella como acordamos? Espetó rápidamente. Con la pelea que acababa de ocurrir, se dio cuenta de que había cosas a las que no había estado prestando atención. Aparecieron justo al día siguiente de la batalla de Hogwarts. Me fui a dormir y a la mañana siguiente me desperté con las reliquias de la muerte en la almohada. Créeme cuando te digo que hice todo lo posible para librarme de ellas. Tiré la piedra a un pozo, rompí la varita y la quemé. Volvieron a aparecer al día siguiente. Creo que me convertí en el amo de la muerte cuando desarmé a Draco en la mansión Malfoy, explicó. En ese momento ni siquiera había pensado en lo que eso significaba. De verdad, Harry, a veces eres tan estúpido. Podrías habérmelo dicho y te habría ayudado.
Después de todo lo que pasamos, deberías haberte dado cuenta de que siempre tendré tiempo para ti, casi le espetó. Y deberías saber que no soy una carga para mis amigos, replicó. Lo hecho está, deberíamos pasar a otra cosa. Antes de que preguntes, sí, fui yo quien puso la mira en los sangre pura, sobre todo en los que se libraron del castigo, otra vez. Algunos fueron a Azkaban a torturar a Umbridge y a sus cómplices. Creo que hay 3 que persiguen a Rita, porque fue ella quien le hizo saber a Umbridge dónde se escondían. Si no los hubiera delatado, habrían logrado escapar del país. Eso es lo que dice el señor Lovegor, al menos. Al maestro de la muerte le hacía gracia que aquel extraño hombre entrevistara al fantasma y le contara por qué estaban allí. Los espíritus no podían decirle quién los había llamado, solo que era el maestro de las reliquias de la muerte. El viejo Xeno estaba extasiado de que las reliquias se hubieran unido. Oh, Harry, ¿cómo pudiste? Según el cuento de los 3 hermanos, esos espíritus sufrirán, dijo Hermione, sacándolo de sus divertidos pensamientos. No si tienen asuntos pendientes. Lo busqué e investigué, lo prometo. Solo sienten la necesidad de venganza. Además, no les ordené que vagaran por la tierra. Les pregunté cortésmente si querían venir, dijo con medias verdades. Les había preguntado a quienes querían defenderlo. ¿Estás seguro? No pretendo acusarte, pero ¿de verdad estás seguro? Tienes la mala costumbre de lanzarte a todo sin un plan. Solo quiero lo mejor para ti, Harry. Sí, estoy seguro, dijo un poco dolido. Los dos volvieron a sentarse en silencio, esta vez no tan cómodos. Recibí una nota hace unas semanas diciendo que debería irme de Inglaterra, dijo Hermione, agarrando la primera idea que le vino a la mente. Si no puedo recuperar a mis padres, quizá lo haga o podría irme a Australia y estar cerca de ellos. Con lo que acaba de pasar, aquí me queda poco, solo tú. Bueno, si te tranquiliza, no pienso quedarme mucho tiempo en Gran Bretaña. Todavía no puedo decirte a dónde voy, todavía estoy haciendo planes. Así que deberías pensártelo un poco más, dijo Idrus con evasivas. ¿Tienes alguna idea de quién lo envió? No, no estaba firmado y parecía impreso por computadora. Si es cierto, entonces puedo hacer realidad algunas de mis ideas y conseguir más libertad para las criaturas mágicas, dijo emocionada, ahora que sabía que no abandonaría a su amigo en esta sociedad retrógrada. Seguirían en contacto sin importar a dónde fuera. Estaba contenta de que no estuviera allí. Tal vez podría llevarlo con ella si se iba. Tomó nota mental de preguntarle sobre sus planes más tarde. Investigaré un poco más y preguntaré por ahí, quizá Neville tenga algo que decir. Dijo que había recibido una nota similar. Sí, me enteré de eso, respondió con evasivas. Aún no sabía cuánto contarle a su mejor amiga. Su reacción ante las gafas no le daba muchas esperanzas de que entendiera por qué quería ir a salvarse. Tenía pensado dejarle una carta explicándole todo, además de asegurarse de que tuviera algo de dinero o podría contarle su idea justo antes de irse y darle la opción de acompañarlo. ¿Quieres ver lo que he estado haciendo estos últimos meses? Preguntó, desviando la conversación hacia un tema más seguro. Sí, por favor. Me preocupaba que estuvieras encerrado en esta casa. Si te hace sentir mejor, he estado recibiendo asesoramiento. Eso me quita un peso de encima. Estoy muy orgullosa de que hayas recibido ayuda, suspiró aliviada. Muéstrame qué tal te va en los estudios. No puedo esperar a leer más de 60 emocionantes capítulos premium. Entonces únete a mi Patreon ahora mismo. Enlace. patreon.com/infinityweaver, quitar los miembros gratuitos pueden desbloquear 2 capítulos. Comentario 2 Comentario Votar capítulo 29. Capítulo 29. Los 2 adolescentes se conformaron con hablar de las tareas escolares. Idrus le mostró a Hermione sus exámenes hechos por él mismo y la dejó revisarlos. Le explicó que George venía mucho y lo ayudaba. Ella lo elogió por su excelente trabajo. Se aseguró de agradecerle su regalo una vez más. Demasiado pronto tuvo que irse. Prometió que si iba a seguir el consejo de la nota, se lo haría saber primero. Un joven mentalmente agotado preparó la cena esa noche. Estaba muy disgustado por lo sucedido con Ron, aunque no demasiado sorprendido. Se alegró de librarse por fin de ese obstáculo que le causaba estrés. Menos mal que aún tenía a Hermione, aunque se sentía mal por guardar secretos. Esa chica era una de las 2 personas que extrañaría al irse. Sin embargo, a juzgar por su reacción a lo poco que le dijo, tendría que ocultárselo, por ahora. Además, si quería ir a pastos más verdes, ¿quién era él para impedírselo? Solo tendría que esperar a ver si lo conseguía.
George vendría de visita mañana, así que Idrus le pediría su opinión, aunque estaba un poco nervioso por cómo reaccionaría el mayor de los Weasley ante lo que tenía que hacerle a Ron. Conociendo a su amigo mayor, decidió que George lo entendería. Claro, Ron era familia y los Weasley siempre intentaban protegerse mutuamente. Con sus pensamientos dando vueltas, tuvo una noche de sueño intranquilo. El regalo de Ron, una capa de piel de dragón, fue guardado por un Creature sonriente. El elfo doméstico nunca confió en esa pelirroja en particular. Creature la volvería a meter entre las cosas del amo la próxima vez que las revisara. Cuando George apareció a la tarde siguiente con una mirada pensativa, su joven amigo se preocupó aún más. Acompañó a la pelirroja al estudio y se sentó en el borde de una de las sillas. ¿Qué pasa?, preguntó. ¿Qué pasó ayer? Y no me vengas con esas chorradas del té envenenado y las heridas en la cabeza. Puede que mamá se lo tragara, pero Hermione se comportó de forma muy extraña al volver a la madriguera. Quiero la verdad, dijo la gemela soltera con una mirada penetrante. Antes de que te enojes demasiado, déjame explicarte. Solo hice lo que tenía que hacer para protegerme, prácticamente suplicó Idrus. Explícame, fue la seca demanda. Así que el nuevo Black le contó al mayor Weasley exactamente lo que había sucedido el día anterior, sin dejar nada en el tintero. Así que, verás, tenía que hacerlo. Amenazó con ir a ver a Kingsley y lo último que necesito es que el ministerio me esté presionando más de lo que ya está, terminó el adolescente preocupado, aún dispuesto a correr si su amigo no entendía. A lo largo del relato, el rostro de George se contorsionó con diversas expresiones. Horror, enojo, tristeza y, finalmente, arrepentimiento. Creo que, mejor me voy un rato, hasta que pueda tranquilizarme. Sé que solo hiciste lo que sentiste que debías hacer, pero te refieres a mi hermano, dijo George mientras se levantaba para marcharse. George, por favor, intenta comprenderlo. Nunca te haría daño intencionalmente. Sin embargo, entiendo lo que quieres decir, dijo Idrus con tristeza. Solo esperaba no perder a su único confidente. Intentaré mantener la mente abierta. Sé cómo se pone Ron, pero sé cómo te lanzas a ciegas. Lo pensaré y veremos qué pasa, pero ahora mismo tengo que irme, dijo el pelirrojo. Asintió enérgicamente y se fue. George regresó al día siguiente, para su gran alivio. Después de instalarse en el estudio, George miró a Idrus directamente a los ojos y dijo: Vale, lo entiendo, pero creo que deberías alejarte de Ron. Es muy celoso y si te acercas a él, podría recordar por qué se peleó. No quiero que eso pase. Yo tampoco, así que prometo no buscar a tu hermano por ningún motivo, juró el joven. Eso también significa que no puedes ir a la madriguera cuando él esté allí. Te debemos mucho, y yo, por mi parte, quiero asegurarme de que te lo paguen. Simplemente no quiero peleas en casa. Mamá está muy estresada por el dinero. Así que, por mi parte, ¿podrías no ir?, preguntó. Toda la familia Weasley le debía a Harry por salvar la vida de muchos de sus miembros. Él solo quería paz en la madriguera, y si Ron seguía celoso, eso no ocurriría. Intento mantenerme alejado de ahí de todas formas. El inmortal se encogió de hombros. Quiero a tu madre con locura, pero es bastante asfixiante. Me alegra que hayas vuelto, George. Sí, yo también. Repasemos algunas de esas notas, sugirió George. Los dos inventores se reunieron por teléfono y trabajaron en ello hasta llegar a una conclusión. Descubrieron que con otra matriz de runas podrían tener cobertura en cualquier lugar. George salió y compró otro teléfono y un plan de servicio. Ahora tenían una nueva forma de comunicarse. No puedo esperar a leer más de 60 emocionantes capítulos premium. Entonces únete a mi Patreon ahora mismo. Enlace. patreon.com/infinityweaver, quitar los miembros gratuitos pueden desbloquear 2 capítulos. Comentario 2 comentario. Votar capítulo 30. Capítulo 30. George tomó las notas terminadas y empezó a construir teléfonos más económicos para vender en la tienda, para cuando terminaran de investigar cómo conseguir el servicio o instalar un equivalente mágico. Idrus empezó a trabajar en una videograbadora para tener más entretenimiento en casa. Habían conseguido un televisor para que funcionara a principios de mes y él contrató el servicio de cable, lo que volvió a confundir a los instaladores cuando terminaron. El joven inventor ya había desarmado uno de los lectores de libros, y trabajaría en ello más adelante. Ambos decidieron venderlos también. Estos avances generarían grandes ganancias y, al mismo tiempo, serían una burla para quienes los compraron. Al día siguiente llegó Mundungus con algunas noticias.
Oh, Dios, tendrás que darme más dinero para tus provisiones, dijo el pequeño ladrón. ¿Por qué? Espetó el nuevo negro. Lo último que necesitaba eran malas noticias. Su dinero no era ilimitado, y esperaba que el ladrón no intentara estifarlo. Los precios han subido por todo el callejón, explicó Fletcher. Parece que desde que se fueron los criados por Mugles, los precios de las tiendas han subido. Gringotts también ha subido los tipos de interés, solo para poder seguir operando. Oh, disculpa que me haya puesto furioso. De hecho, son buenas noticias. Quizás pueda conseguir mejores ofertas en el continente. ¿Podrías ir a Francia o a algún otro sitio? Me aseguraré de que recibas una buena compensación. Era una noticia maravillosa. Pronto los ricos serán más pobres. Le había costado muchas sesiones de terapia evitar que Idrus cazara a los mortífagos que escaparon de Azkaban, así que si no iba a matarlos, haría lo siguiente mejor: desangrarles el dinero. Aún no estaba seguro de si los dejaría vivir cuando viajara en el tiempo, pero esa era una preocupación para más adelante. Sí, tengo conexiones allí. Idrus asintió y entonces tuvo una idea. ¿Hay rumores sobre cómo le va a Hogwarts? Seguro que con tantos estudiantes que se van a otros sitios, deben de estar pasando apuros económicos. Este pensamiento causó cierta confusión. Por un lado, el castillo había sido su hogar durante muchos años. Por otro, cada año se veía ennegrecido por atentados contra su vida. Por no hablar de todas las veces que el alumnado le dio la espalda. Se dice que la junta de directores está intentando reformar la escuela por una como Durmstrang. Eso ha puesto a la vieja Minerva en un buen lío. El Wizengamot no está haciendo mucho mejor, ya que los Sangre Pura quieren invitar a los aduladores. El hombre desaliñado rió. Tarareó después de dominar el acento, sin querer expresar su opinión al otro hombre. Sabía que solo la promesa mantenía al ladrón callado, y alguien tan astuto como Dun sabría cómo burlar esas promesas. Era solo porque Idrus le había pagado que no lo había hecho ya, pero el adolescente iba a jugarse las cartas con el ladrón de poca monta. Gracias por decírmelo, dijo en cambio. Ve a hablar con tus contactos a ver si pueden conseguirte mejores precios. Está bien, te aviso cuando sepa, dijo Mundungus mientras se levantaba para irse. Reconocía una despedida en cuanto la oía. Bien, dijo el adolescente distraídamente, aún dándole vueltas a sus sentimientos. Señaló con la mano hacia la puerta y salió de la habitación. Sabía que Creacher se aseguraría de que el otro hombre se fuera. Fue al taller que él y George habían preparado. Había una nueva tecnología con la que quería jugar. Le ayudaría a olvidar todo lo sucedido en los últimos días. Aunque le alegraba saber que los precios habían subido en el callejón Diagon, y probablemente en Nocturne, le entristecía que Hogwarts pudiera convertirse en un colegio de sangre pura. Tendría que hablar con el primer ministro para ver si algún nacido de Mugles podía encontrar la manera de detectar la magia accidental. Así podrían fundar un colegio para los nuevos magos y brujas en Gran Bretaña. Escribiría una carta más tarde. Sacudiendo la cabeza para olvidarse a sus pensamientos, cogió el voluminoso celular e intentó ver cómo podía usarlo. El conjunto de runas para alimentarlo era bastante sencillo, pero no le daba cobertura. Como era un dispositivo nuevo en el mercado, no era muy práctico. Había comprado uno de los planes para tener cobertura, aunque lo confundía muchísimo, con cargos de larga distancia, tarifas de roaming y otros cargos extraños, muy poco tenía sentido. Pero, si lo que él y George habían descubierto era correcto, pronto tendría un teléfono que evitaría todo eso. Trabajó al teléfono el resto del día, tomando notas sobre inversiones para el futuro. Veía el gran potencial de este dispositivo. Mañana tendría que ir a una firma de corretaje y hacer precisamente eso. También tendría que ver si podía invertir en Microsoft y otras empresas emergentes de informática. Como le tomaría más tiempo comprender las ecuaciones del viaje en el tiempo, necesitaría más fondos. Al día siguiente, Idrus abrió una cuenta bancaria no mágica con 5.000 libras y les preguntó a quién recomendaban para una firma de corretaje. Sugirieron Smith y Anderson, y allí fue donde el joven recurrió. Compró acciones de Motorola, Apple y Microsoft, así como de algunas pequeñas empresas tecnológicas. No puedo esperar a leer más de 60 emocionantes capítulos premium. Entonces únete a mi Patreon ahora mismo. Enlace. patreon.com/infinityweaver, quitar los miembros gratuitos pueden desbloquear 2 capítulos. Comentario 2 Comentario Votar capítulo 31. Capítulo 31. Junio llegó rápido y esos meses estuvieron llenos de eventos sorprendentes.
Idrus y George ganaban un dineral con sus inventos. Tenían calculadoras, celulares de mala calidad con planes de servicio caros, mini radios y computadoras de mala calidad que no tenían conexión a Internet. Por no hablar de todos los artículos de broma. Estaban trabajando en cómo conseguir entretenimiento no mágico como cámaras de vídeo, con cintas VHS, videograbadoras, consolas de videojuegos y televisores. Tras mucho debatirlo, decidieron mantener a los lectores fuera de la tienda. George tenía su propio inventario de dispositivos de mejor calidad y aún intentaba averiguar cómo crear su propio espacio de bolsillo. El pelirrojo seguía pensando que era una broma pesada para los sangre pura, engancharlos al entretenimiento no mágico. Estaba ahorrando dinero para cuando los idiotas se dieran cuenta de que usaban tecnología Moogle. Sabía que esos tradicionalistas dejarían de comprarlos, aunque fueran útiles y adictivos, y que tal vez tendría que emprender su negocio en otro lugar. Se mantendría cerca de Gran Bretaña, probablemente Francia, para no perjudicar mucho a su madre. Idrus dejó que George obtuviera las patentes. Así, si se creaba una nueva rama temporal, George sería el único propietario y no tendría que preocuparse por dejárselas al pelirrojo en su falso testamento. Le envió algunas cartas a Sanguini, y el vampiro habló con otros vampiros a quienes les gustaba vivir en el mundo no mágico. Le dio al adolescente inmortal la receta de una poción que lo haría envejecer, aunque tendría que tomarla mensualmente. Como agradecimiento, el joven inmortal le regaló un lector de libros, en el que había descargado novelas románticas. Le pareció curioso que un ser oscuro leyera libros tan sentimentales, pero cada cual con sus gustos. Sanguini estaba encantado con el regalo y le prometió que si tenía algún otro consejo que ofrecerle, le escribiría. Idrus solo salía de casa para ir al Londres no mágico, excepto cuando sembraba la miseria en los callejones. Ahora hacía la compra, ya que Creature ya era demasiado mayor para salir de casa. También mantenía su membresía en el gimnasio. Incluso había convencido a George para que lo acompañara una vez por semana. Un hijo de Muggles le daba clases particulares para sus exámenes de bachillerato. Se le daba bien el autoaprendizaje, pero con los avances en matemáticas y ciencias, necesitaba un poco de instrucción verbal. Tenía que mantener su imagen de héroe durante esas clases, ya que Vlad tenía fama de sangre pura oscura. Las clases se impartían en una biblioteca lejos de su casa, porque no quería que nadie supiera dónde vivía. Llegaba a la biblioteca, se escondía en un callejón y lanzaba su hechizo, y al terminar las clases, invertía el proceso. Sus enfermedades mentales estaban mejorando y se sentía más feliz. La angustia y la culpa que lo habían atormentado durante tanto tiempo se estaban volviendo cosa del pasado. Como ya no era tan sensible, había asimilado todo lo que le había sucedido en su infancia y sus años en Hogwarts, y ahora comprendía que era imperativo rescatar a su yo más joven, bueno, en su opinión. Eso y que quería un nuevo comienzo, así que ¿por qué no proteger a quien pudiera en el proceso? Finalmente, había llamado a sus padres y a Sirius y había hablado con ellos todo lo que pudieron. Le dijeron que estaban orgullosos y que aprobaban sus planes. Tuvo que prometer que no los volvería a llamar, a menos que fuera importante. La terapia le planteó otro problema. El pasado no era lo mismo que el presente. Su venganza contra esta línea temporal había calmado su necesidad de ella. Sin embargo, fueron personas como los Dursley, Skeeter, Snape, los Mortífagos y Umbridge quienes causaron tantas muertes, por no mencionar que convirtieron su infancia en un infierno. Habría que lidiar con esas personas de alguna manera. Era algo sobre lo que tendría que meditar. Sus pensamientos sobre Dumbledore eran contradictorios. Aún creía que era una buena persona, solo que estaba equivocado en sus intentos de lograr su bien mayor. Fudge era un simple idiota y sin Lucius y Dolores debería ser fácil de controlar. Los Dursley eran simples. Si no los encontraban nunca, no serían un problema. La última guerra los tuvo huyendo, y sí, fue una mezquindad, pero Idrus no les avisó que había terminado. Así que seguían moviéndose de un lado a otro, con la esperanza de que los magos no los atraparan. Hermione le escribía a menudo, contándole cómo había roto con Ron y cómo ahora no se hablaban. Se lamentaba de que cada vez más personas criadas por Muggles abandonaran Hogwarts y de que la matrícula subiría el año siguiente. Menos mal que era su último año, ya que no podría permitírselo. Decidió que seguiría el consejo de la nota y probaría en el ministerio australiano. No puedo esperar a leer más de 60 emocionantes capítulos premium. Entonces únete a mi Patreon ahora mismo. Enlace. patreon.com/infinityweaver, quitar los miembros gratuitos pueden desbloquear 2 capítulos.
Comentario 2. Comentario. Votar capítulo 32. Capítulo 32. Ron había reprobado Hogwarts justo antes de las vacaciones de Pascua. Ahora estudiaba con su familia. Eran muy estrictos con él, según George, y lo castigaban si se descuidaba. Pasaría mucho tiempo antes de que el menor de los Weasley pudiera presentar sus éxtasis. Ginny fue expulsada de Hogwarts el año siguiente debido al acoso escolar y la falta de fondos. Ella y algunos de sus amigos iban a recibir educación en casa con Ron. Los trataron mejor que a Ron, ya que realmente querían aprender. El menor de los Weasley seguía saliendo con Dean Thomas, quien, gracias a su compasión y comprensión, se encontraba mucho mejor. Ahora vivía en la madriguera, compartiendo habitación con Ron, ya que sus padres murieron en la guerra. Dean aprovechaba los programas de educación no mágica y esperaba encontrar empleo para ayudar con las facturas de la madriguera. Molly había acogido a varios huérfanos. Cuando el precio subió, permitió que sus hijos mayores compraran comida y libros, y a veces les permitía llevar a los nuevos a su cargo a comprar ropa de segunda mano. Arthur seguía trabajando en el ministerio, ya que nadie quería hacerse cargo de su departamento. Debido a su modestia, casi siempre lo ignoraban. Neville se llevaba a sus padres a América. Había oído que podrían sacarlos de su enfermedad. Augusta lo acompañaba a regañadientes. Ya veía el futuro, pero no quería abandonar su país. Habían sido necesarias muchas discusiones entre ella y su nieto para que comprendiera qué era lo que necesitaba. Neville finalmente se puso firme y le dijo que se iba con o sin ella, y que se llevaría a sus padres. Luna se trasladaba a Beaux Batons para su último año de estudios. Quedó en contacto con Billy Fleur para pasar el verano con ellos. Se habían hecho amigos durante su estancia en Shale Cottage, y se aseguraba de escribirles a menudo. Al graduarse, fundaría su propio periódico. Su padre se quedaba en Gran Bretaña por el momento. Consideraría mudarse si la situación se complicaba. Sin embargo, quería que su pequeña fuera feliz, así que la dejó ir a regañadientes. El joven inmortal recibió con gran alegría la noticia del cierre de Gringotts en Gran Bretaña. Incluso con el aumento de los intereses, no podían mantener sus puertas abiertas. Amenazaban con una guerra si el ministerio no presentaba a Harry Potter. Se aseguró de que no le pusieran precio a su cabeza. Si aparecía alguien, tendría que desmembrar a Dune. No iba a arriesgarse a que el hombre guardara sus secretos, lo hiciera o no. Con el cierre del banco local y su prejuicio contra los extranjeros, los Sangre Pura tuvieron que arriesgarse a mantener sus fortunas en casa. Esto le dio al mago moreno la idea de robar algunas de esas riquezas, lo que requería más investigación. Gracias a Merlin por la World Wide Web, donde se puede encontrar casi de todo, incluso cosas ilegales. Tendría que involucrar a George en estos planes. No confiaba lo suficiente en su ladrón como para arrestarlo, pero podría sacarle ideas. Los callejones Diagon y Nocturne iban a sufrir con esta noticia. Solo lugares como el Caldero Chorreante y Ollivander sobrevivirían, porque eran únicos. Por otro lado, de tiendas como Madame Malkins y Twilfit Tappings, era más que probable que solo una permaneciera abierta. Idru supuso que todo dependía de quién ofreciera el mejor precio o quién se inclinara más ante los Sangre Pura. Esperaba que Madame Malkin tuviera un nuevo comienzo en otro lugar, pero claro, ella era una fuente principal de chismes en el callejón Diagon, así que quizá no. Los espíritus que había invocado seguían rondando a sus asesinos. Se les veía siguiendo a sus víctimas en los callejones. Idrus aún reía entre dientes cada vez que George o Fletcher le contaban las cosas que esos espíritus hacían y decían. El quisquilloso seguía publicando sus historias. El Wizengamot se había reducido a 30 miembros, ya que muchas de las familias neutrales y de la luz se desentendieron de los intolerantes y se trasladaron a sociedades más comprensivas. Incluso Kingsley había dimitido, ya que todo lo que intentaba era rechazado. Se mudó a África para acercarse a sus raíces. Esperaba ayudar al continente enfermo y devastado por la guerra. El agua, que se necesitaba con urgencia, le resultó fácil de conseguir. Los Sangre Pura cometieron un error fatal. Las personas afines, a quienes se les había pedido que vinieran a Gran Bretaña, regresaron a sus países de origen, ya que los británicos menospreciaban a los extranjeros. La endogamia pronto sería más común y nacerían más Squibs. Cuando finalmente se dieran cuenta de que estaban desapareciendo, sería demasiado tarde. Idrus sabía que la población tardaría años en disminuir, pero estaba convencido de que finalmente sucedería. Que fueran su propia ruina. No puedo esperar a leer más de 60 emocionantes capítulos premium. Entonces únete a mi Patreon ahora mismo. Enlace.
Patreon.com/InfinityWeaver, quitar los miembros gratuitos pueden desbloquear 2 capítulos. Comentario 5 Comentario Votar capítulo 33. Capítulo 33. Las criaturas mágicas también se marchaban en masa. Los centauros sabían, por leer las estrellas, que pronto serían cazados. Avisaron a otras criaturas, y la situación se multiplicó. Incluso Hagrid se fue para reunirse con Madame Maxime y consiguió un puesto en Beaux Baton como jardinero. El amable semigigante le había dado una nota a Hermione para que se la entregara a Harry Potter, explicándole que siempre lo consideraría un héroe y que no permitiera que esa mujer Skeeter lo dominara. Los únicos mestizos que se quedaron fueron los hombres lobo, quienes creían que, al luchar del lado de Voldemort, serían bienvenidos. Él sabía que no era así, pero no iba a decírselo. Lo que más le hacía gracia al joven inmortal eran todas las bromas que se gastaban en ambos callejones. Los aurores intentaban culpar a George, pero siempre tenía excusas y podía decir con sinceridad que no había hecho nada. Idrus, bajo su capa de invisibilidad, cogía productos de la WWW y los colaba en las comidas del caldero chorreante o usaba productos no comestibles para sembrar el caos. Canarios y otros animales correteaban por los callejones en las horas punta. El polvo peruano de oscuridad instantánea cubría el callejón nocturno al mediodía, provocando choques entre la gente. Se colocaron nuevas minas electrónicas en las calles adoquinadas de ambos callejones, descargando a los transeúntes al pisarlas. El mago ingenuo buscaba entonces a quien lo hubiera hechizado y se peleaba con alguien. San Mungo estaba muy concurrido esos días. Magos y brujas salían de sus compras con el pelo multicolor y extremidades de animales. Decir que Idrus Black se lo pasó genial haciéndoles bromas a estos idiotas sería quedarse corto. Tiempo presente. Los alumnos de 7º año de Hogwarts se graduaron el día anterior, y Hermione venía de visita hoy. Así que Idrus se aseguró de que todo estuviera recogido y de que él estuviera glamoroso. La red flu se encendió en verde y su mejor amigo salió. Hola, Hermione, dijo mientras la examinaba. Parece que te va bien. Se veía bien, tenía el pelo domado, el cuerpo en forma y no tenía ojeras. Me dijeron que te graduaste como la mejor de la clase, por si acaso hubiera alguna duda. La abrazó y la acompañó a una silla. Oh, tú, dijo juguetonamente mientras le daba un golpecito en el brazo cuando se alejó. ¿Cómo van tus estudios? ¿Harás pronto tus éxtasis? ¿Y tus exámenes de bachillerato? ¿Cómo van? Preguntó rápidamente. Vaya, más despacio, dijo el joven inmortal, levantando la mano para que dejara de divagar. Ya he hecho los éxtasis y pronto haré el bachillerato, probablemente a finales de verano. Qué bien, Harry. ¿Qué tal te fue? Preguntó emocionada. Siempre supe que eras más listo de lo que aparentabas. Pasé con 10 éxtasis, respondió, y luego cambió de tema. ¿Cuándo te vas? Mañana me alojaré en un hotel, respondió con tristeza. Mi avión sale a primera hora de la mañana. ¿Por qué tomas un avión? ¿No puedes conseguir un traslador? Preguntó el hombre confundido. Siempre puedes quedarte aquí esta noche, ofreció, sabiendo que su amigo andaba con poco dinero. No si eres de origen mugle, incluso los mestizos tienen que usar métodos no mágicos para salir de Gran Bretaña hoy en día, explicó, descorazonada porque no había forma de ayudar a los criados por mugles en Inglaterra, aunque se alegraba de que Harry hubiera rescatado a la mayoría de ellos de la pobreza y la opresión. El hotel está más cerca del aeropuerto, no quiero aparecerme en Gran Bretaña. He oído que ahora lo están rastreando. Vaya, no sabía lo de los trasladores ni la aparición, aunque con todo lo que está pasando supongo que era inevitable, dijo, frotándose la nuca. ¿Necesitas dinero? ¿Tengo un poco de sobra?, preguntó. No, Neville se aseguró de que tuviera suficiente y le pagaré cuando comience mi nuevo puesto, dijo ella, algo bruscamente. Dejando el tema, el mago moreno se levantó y se dirigió a la puerta. Vamos a la cocina a tomar un té. ¿Qué le pasó a Creacher?, preguntó preocupada. Todavía le molestaba que Harry lo mantuviera como esclavo, pero ahora le preocupaba más que él hubiera tenido razón y que la libertad matara al viejo elfo. Ya está viejo para que lo saquen, así que lo he limitado a limpiar el polvo. No sé cuánto tiempo más le queda, pero se conforma con lo poco que puede, dijo con tristeza mientras los llevaba a la cocina y ponía la tetera. ¿Es horrible? ¿Le duele algo?, preguntó mientras se sentaba a la mesa. No, solo está viejo y cansado. Espero que cuando muera sea mientras duerme. Qué cosa más morbosa, pero supongo que tienes razón, dijo Hermione mientras lo observaba preparar el té, contenta de ver que no dependía de su magia para hacer algo tan simple. ¿Ya decidiste qué hacer con tus padres?
Preguntó Idrus mientras sacaba unas galletas. Sí, respondió con determinación, sopesé los pros y los contras y decidí que sería egoísta de mi parte intentar devolverles la memoria. Son felices como están y su consulta va bien. Sin embargo, intentaré conocerlos como amigos. Dijo, decidida. No puedo esperar a leer más de 60 emocionantes capítulos premium. Entonces únete a mi Patreon ahora mismo. Enlace. patreon.com/infinityweaver, quitar los miembros gratuitos pueden desbloquear 2 capítulos. Comentario 2 comentario. Votar capítulo 34. Capítulo 34. Dicho esto, tengo una confesión que hacerte, dijo tímidamente. Puso el té y las galletas en la mesa y se sentó frente a ella. Te he estado ocultando secretos. No es que no confiara en ti, dijo apresuradamente al ver su mirada ofendida, simplemente no quería que mis planes influyeran en tu decisión. Te lo digo ahora, porque voy a desaparecer y no quiero que pienses que estoy muerto. Eres mi mejor amiga y jamás te haría eso. Harry James Potter, dime ahora mismo qué tontería tienes en mente. ¿Qué quieres decir con desaparecer? ¿A dónde vas? Preguntó ella frunciendo el ceño mientras apoyaba las manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante, adentrándose en su espacio personal tanto como la mesa le permitía. Está bien, Hermione, cálmate. Cuando te lo haya explicado, espero que entiendas por qué no te lo dije antes. Esto tiene que ser bueno, resopló mientras se reclinaba en su silla, con los brazos cruzados y una mirada penetrante en su rostro. Se quitó el glamour, las gafas falsas y empezó a explicarle. Le contó todo sobre los viajes en el tiempo y la adopción. Le contó cuánto dinero había en la bóveda, qué habían inventado él y George hasta el momento y cómo estaban gastando bromas a los fanáticos. Le contó con entusiasmo sobre su terapia y por qué sentía que debía salvar a su yo más joven. Solo pasó por alto algunos de los planes de venganza, pues sabía con certeza que ella lo detendría. Descartó el hecho de que había hablado con la muerte. Ni una sola vez le preguntó si quería ir. Su rostro se transformó al sentir diferentes sentimientos. Primero dolor, luego negación, luego dolor de nuevo, luego ira y finalmente frustración. No quiero volver a oírte quejarte de Dumbledore, ¿me oyes? Hiciste exactamente lo mismo que él, ocultándome información importante, espetó, levantándose bruscamente y poniendo las manos en las caderas. ¿Cómo te atreves a dejarme caer algo así en el regazo, justo antes de irme? Es como si Dumbledore te hubiera contado la profecía justo después de la muerte de Sirius. ¿Qué? No, esto es diferente. No estoy luchando en una guerra. Además, estabas ocupado con tus propios problemas, lo que te oculté no fue información de vida o muerte, se defendió el adolescente inmortal. Eso es una mierda, y lo sabes, gruñó, haciendo que el joven inmortal se estremeciera ante su inusual maldición. Uy, está muy enfadada. Fue el pensamiento aterrador. De verdad, Hermione, solo intentaba ponértelo más fácil. Te lo iba a decir antes de irme, lo prometo. El silencio fue su respuesta. Su mirada fulminante no disminuyó, pero se notaba que su cerebro trabajaba a destajo. Se recostó en la silla y cruzó los brazos. Tras unos 10 minutos de silencio incómodo, Hermione dijo: No puedo echarme atrás en mi trabajo ahora. ¿Cuándo planeabas volver al pasado? ¿Qué tan seguro estás de que empezará una nueva rama? No estoy contenta contigo, Harry, pero te ayudaré. Todavía estamos haciendo los cálculos del viaje en el tiempo. Hay muchísimas teorías, pero te daré las notas y los títulos de los libros que hemos usado hasta ahora. Hemos reducido las opciones a 2, y con tu ayuda deberíamos poder reducirlas a 1 enseguida, dijo con la esperanza de que dejarla creer que la estaba ayudando la calmara, pero, a juzgar por el gruñido que salió de su garganta, no funcionó, así que se apresuró a continuar. No pienso irme hasta que todos nuestros inventos estén terminados, con el progreso que se está haciendo en el mundo no mágico, quizá dentro de unos años. ¿Acaso ibas a invitarme? Preguntó ella, todavía molesta. La verdad, Hermione, después de lo que te pasó con las paradojas en tercer año, no pensé que quisieras, confesó. Además, mis ecuaciones son para una sola persona. Más de eso podría causar problemas. Ahora, con tu nueva vida, ¿por qué querrías? Es decir, puedes volver a ver a tus padres. Y vivir tu sueño. No quiero apartarte de eso. Dada su reacción, se alegró de no haberla invitado. Aunque era su mejor amiga, su moral perturbaría sus planes. De acuerdo, pero no pienses ni por un momento que voy a dejarlo pasar, espetó ella, para nada apaciguada por sus excusas. Dame todo lo que tengas hasta ahora, y cuando me calme, lo revisaré.
Ten esto en cuenta, Harry, Idrus, como te llames, estoy muy enfadada contigo, pero eso no significa que te quiera menos como amigo, así que no te hagas ilusiones. Lo revisaré y te ayudaré, pero si por un instante pienso que va a causar una paradoja, haré todo lo posible por detenerte. Y por la determinación en su rostro, él supo que hablaba en serio. Lo entiendo, dijo Idrus, y empezó a sacar las notas de su bolsillo. Dame tu lector de libros y los descargaré. Y luego llamó a los libros sobre viajes en el tiempo. Le preocupaba un poco que ella intentara ir con él de todas formas, pero se mantendría firme e iría sin ella. Solo tendría que ser evasivo respecto a cuándo partiría. Quizás había sido un error decírselo, pero, como le explicó, no quería desaparecer sin más. Toma, dijo al sacarlo del bolso. No quiero las notas sobre los inventos, pero quiero tener prioridad sobre cualquier cosa que creen, idiotas. Las revisaré luego, pero por ahora quiero asegurarme de que no se maten o, peor aún, destruyan el mundo. Hermione, me duele que siquiera pienses eso, dijo con una sonrisa triste. Sabía a qué se refería y esperaba animar el ambiente. Oh, no seas tonto, espetó, no lo dije en serio. Solo quiero asegurarme de que tus ecuaciones sean correctas, no de que seas un desalmado. Luego, esbozó una sonrisa para suavizar sus palabras. No puedo esperar a leer más de 60 emocionantes capítulos premium. Entonces únete a mi Patreon ahora mismo. Enlace. patreon.com/infinityweaver, quitar el, los miembros gratuitos pueden desbloquear 2 capítulos. Comentario 4 Comentario votar capítulo 35. Capítulo 35. Se relajó y descargó todo lo que ella le pidió. Incluso le dio una de las laptops que funcionaban y le mostró cómo transferir información del lector a la computadora. Sacó una lista de todo lo que George y él habían completado y le dijo que la dejaría elegir lo que quisiera. Al irse, le dio a Idrus un cálido abrazo, lo que le dio mucha esperanza en el futuro de su amistad. Una semana después, de camino a casa después de su sesión de tutoría, el joven inmortal vio a un rubio platinado que doblaba la esquina de Grimmauld Place. Se giró y vio a un tal Draco Malfoy mirándolo con odio. Se llamó a sí mismo un completo imbécil por tener su glamour aún puesto, pero estaba distraído pensando en lo que había aprendido ese día y en cómo le iba a ayudar. Pensaste que podrías esconderte para siempre, ¿verdad, Potter? ¿Cómo te atreves a robarme mi herencia? Gritó Malfoy mientras levantaba su varita y apuntaba a la cabeza de su enemigo. Se agachó rápidamente por un callejón para mantener la pelea lejos de los no mágicos. No robé nada, imbécil consanguíneo. Sirius me lo dejó todo en su testamento, gritó mientras lanzaba una protección antimugles y luego el encantamiento escudo más fuerte que conocía, esperando que el imbécil no usara ningún imperdonable. Tuvo pensamientos fugaces sobre cómo lo había encontrado el enano. ¿Habría obtenido la información de su madre? Pero el Fidelius debería haberlo bloqueado. ¿Me siguió desde la biblioteca? De ser así, ¿qué hacía el sangre pura en la Inglaterra no mágica? Estos pensamientos se le escaparon de la mente mientras esquivaba una maldición oscura. Mentiroso. Gritó Draco. La fortuna negra era mía y me la robaste. Entonces su voz adquirió un tono condescendiente y se burló. Los goblins revelarán cualquier cosa por el precio justo, y contigo siendo su enemigo número 1, fue fácil descubrir lo que hiciste para engañarlos y llevarse el oro. Idrus se asomó por la esquina del callejón. Draco parecía furioso, con la cara roja y manchada. Sus ojos desorbitados buscaban dónde se había escondido el mago moreno. Esto le recordó vagamente a tío Vernon. Es completamente tu culpa que mi familia sea ahora más pobre. Ya no importa, cuando mueras, reclamaré lo que me pertenece por derecho. Al ver dónde estaba su oponente, Draco sintió un estallido en la yugular mientras blandía su varita y gritaba. Avada Kedavra. Se agachó y respondió con la maldición derramante de entrañas. Mierda. Está jugando a lo seguro. Los dos lucharon ferozmente en ese callejón, Draco con furia moralista e Idrus defendiéndose. La furia atontó a Malfoy, haciendo que la mayoría de sus maldiciones fallaran, y los estudios del inmortal lo convirtieron en un mejor oponente. Sus hechizos eran precisos y Draco pronto quedó hecho un desastre. Qué lástima que el rubio no cayera. Su ira debía de mantenerlo en pie, pensó el joven inmortal mientras esquivaba otro hechizo lanzado con fiereza. Pasaron los minutos mientras se lanzaban maldiciones mortales desde ambos lados. El callejón parecía una zona de batalla. Las marcas de quemaduras desfiguraban las paredes de ladrillo. Contenedores de basura y escombros se usaban como obstáculos, haciéndolos explotar, dando la impresión de que había pasado un torbellino. Ninguno de los dos se rendía.
Entonces, al adolescente moreno se le ocurrió una idea. Quería preguntarle a la muerte qué lo había distraído tanto para verse envuelto en esta pelea. Así que, tal vez debería dejar que el idiota lo atacara con la maldición asesina. Con eso en mente, comenzó a burlarse de su enemigo de la infancia. Pobrecito Draco, su familia está perdiendo dinero. Deberías estar besándome los pies por hacer realidad los sueños de tu padre y tuyos. Esquivó otro hechizo oscuro y respondió con una maldición no mortal. Ahora que esperaba que el hurón lanzara la imperdonable, sus hechizos eran menos agresivos. Tú y los de tu especie ahora tienen todo lo que siempre han querido. ¿No temes que los rumores sean ciertos y que yo sea el nuevo señor oscuro? ¿Crees que puedes matar a alguien tan poderoso como yo? Preguntó con voz altiva, sabiendo que Malfoy jamás le creería. Tú, un señor oscuro, no me haces reír, se burló el rubio mientras lanzaba otra maldición. Idrus, al ver que no era la maldición asesina, conjuró un bote de basura en su camino. No quería que su cuerpo sufriera daños. ¿Qué te pasa, Malfoy? ¿No tienes suficiente poder para más de una maldición asesina? Mira, me quedaré quieto el tiempo suficiente para que lo intentes de nuevo, se burló mientras bajaba la varita y salía de detrás del contenedor que usaba como escudo. Enfurecido por las burlas, Malfoy lanzó la maldición y el joven inmortal cayó. Eso asustó tanto a Draco que huyó del lugar, cobarde como era. Estaba de nuevo en el espacio gris. Llamó a la muerte para que viniera con él. El hombre alto, delgado y pálido se unió a su maestro. Ambos se sentaron rígidamente en sillas conjuradas. La muerte no quería un maestro e Idrus sabía que la deidad tenía un lenguaje limitado, así que ninguno se sintió cómodo. Así, la conversación que siguió fue forzada. ¿Querías verme, maestro? Sí, quería hacerte algunas preguntas. ¿Podrías responderlas si te las pregunto correctamente? Hay muchas cosas que no puedo contarte, fue la vaga respuesta. Bien, entonces preguntaré y tú responderás todo lo que puedas. Estaba repasando las cuentas y he llegado a la conclusión de que se creará una nueva rama. ¿Es correcto? Preguntó el mago de cabello oscuro. Estás en el camino correcto. Entonces, ¿se copiarán todas las almas de los difuntos o simplemente abandonarán este reino para entrar en el nuevo? Nadie abandona mi reino. Él asintió. Era una de sus conclusiones. ¿Este no es tu reino? No, esto es simplemente un punto medio entre los dos. Espera, me dijiste que esta era la tierra de los muertos, acusó el joven inmortal. Es. No puedo esperar a leer más de 60 emocionantes capítulos premium. Entonces únete a mi Patreon ahora mismo. Enlace. patreon.com/infinityweaver, quitar el, los miembros gratuitos pueden desbloquear 2 capítulos. Comentario 3 comentario. Votar capítulo 36. Capítulo 36. Abandonando esa línea de preguntas, preguntó. Si las reliquias me siguen al nuevo camino, ¿desaparecerán o habrá dobles? Eso fue algo que molestó al adolescente. Ellas son las únicas reliquias. El maestro de la muerte no estaba seguro de qué pensar al respecto, así que lo dejó a un lado para reflexionar más tarde. ¿Se puede transferir o quitar el control de las reliquias? Tú eres mi maestro. Entonces, los Horcruxes comenzó, esperando obtener una mejor respuesta esta vez. ¿Se pueden eliminar sin destruir el contenedor? Una sonrisa maliciosa cruzó el rostro del otro hombre, como si Idrus finalmente hubiera hecho la pregunta correcta. Oh, sí, maestro, encontrará el libro que necesita en su inventario. Le conviene leer todos los libros que posee, añadió, y su sonrisa se ensanchó ante el gemido del joven inmortal. Bien, eso era todo lo que quería saber por ahora. ¿Puedes enviarme de vuelta, por favor? Preguntó mientras esperaba a que la deidad respondiera, agradecido por las pocas respuestas que recibió. La muerte también se puso de pie y dijo: hasta que te vuelva a ver. Agitó el brazo y obligó al alma a regresar al cuerpo. Idrus jadeó, se incorporó y miró a su alrededor. Seguía en el callejón, gracias a Merlín. Se aseguró de que Draco se hubiera ido y de que no hubiera más amenazas alrededor y luego se quitó el glamour. Levantándose de la repugnante calle lateral, bajó por la barrera y se dirigió a casa. Se alegró de que Creature no viera lo que había sucedido. El pobre elfo podría haber muerto de un shock. Entrando en Grimmauld Place, se instaló en el estudio y escribió una carta a Hermione explicándole su nueva teoría y cómo la había llegado. Llamó a George con la misma información y su conversación con la muerte. Invitó a la pelirroja de visitarlo en cuanto pudiera. George dijo que vendría en unas horas. George llegó cuando dijo que lo haría, y ambos comenzaron a reevaluar la investigación.
Su respuesta fue que se crearía una nueva rama y que Idrus no causaría una paradoja. Ahora estaban repasando planes para robar a los sangre pura. George comentó que debería conseguir un nuevo juramento de Fletcher o desmembrarlo. No es que al pelirrojo no le gustara Mundungus, simplemente sabía que el hombre haría cualquier cosa por dinero. Dijo que lo pensaría, pues el ladrón ya no era útil. Decidieron que Idrus debía quedarse unos años más para asegurarse de haber investigado a fondo antes de regresar. Había cosas que el joven necesitaba saber y planificar. Tuvieron un intenso debate sobre qué hacer con las personas que el mago moreno quería eliminar de su vida. Estuvieron discutiendo durante horas, sin llegar a ningún acuerdo. Él prometió que lo pensaría detenidamente y que no se dejaría llevar por las emociones. Después de eso, George tuvo que irse. Tras despedir a su amigo, Idrus se relajó con una buena novela de misterio no mágico. Pensaría en horrocruxes, gente manipuladora y vengativa, y mortífagos en otra ocasión. Solo quería desconectar por la noche. Los enormes avances tecnológicos en el mundo no mágico obligaron a Idrus a quedarse más tiempo del previsto. Con este auge, sus inversiones dieron grandes frutos y su inventario creció. Las matrices de runas que él y George inventaron facilitaron la equivalencia mágica. Los dos inventores también utilizaban los dispositivos como trampolines para crear otros mejores. Con la magia, muchas de las piezas de los dispositivos eran innecesarias, por lo que sus portátiles, lectores y televisores eran más pequeños y delgados. Crearon un sistema de seguridad y se lo vendieron a los hijos de Muggles que aún vivían en Inglaterra. Tenía una cámara y se conectaba inalámbricamente a uno de los televisores de pantalla plana. Parecía un sistema no mágico, pero podía inmovilizar a un intruso si no se introducía el código en el teclado. Mientras la www permaneció abierta en Inglaterra, los artículos de broma fueron un éxito de ventas, como los timbres de alegría, las tazas de té impactantes, los teléfonos móviles falsos y muchos más. Los artículos no mágicos de Halloween, alimentados por la matriz, también se vendieron como bromas diarias. Calderos con manos de bruja animadas, micrófonos que emitían una carcajada al pasar alguien, un fantasma gimiente que se aparecía ante una persona desprevenida al pisar una mina, y mucho más. George y Idrus pensaron que era divertidísimo que la gente mágica comprara las versiones no mágicas de lo que creían que eran los magos. La razón por la que los magos aún no tenían ni idea de que compraban cosas basadas en objetos no mágicos era porque se habían aislado aún más de ese mundo. El nuevo ministro de magia, un sangre pura llamado Millimar Greenan, incluso dejó de hablar con la oficina del primer ministro, lo cual les vino de maravilla. Tony Blair le contó a Gordon Brown exactamente lo sucedido y lo que se estaba haciendo para evitar que volviera a ocurrir. Se aseguró de advertirle sobre ese maldito cuadro que no pudieron quitar de la pared, el que aparecía por arte de magia cada vez que cambiaba de oficina. Con los programas educativos establecidos, los hijos de Muggles prosperaban. Habían ideado un hechizo para encontrar a los nuevos magos y brujas, y los visitaban en cuanto aparecía el primer arrebato mágico. Informaban a los padres sobre el mundo de los sangre pura y cómo tratarían allí a sus hijos. Contaban historias de sus pruebas y de cómo tantos habían sido asesinados. No puedo esperar a leer más de 60 emocionantes capítulos premium. Entonces únete a mi Patreon ahora mismo. Enlace. patreon.com/infinityweaver, quitar el, los miembros gratuitos pueden desbloquear 2 capítulos. Comentario 2 Comentario Votar capítulo 37. Capítulo 37. La mayoría de los padres accedieron a que se lanzara un hechizo sobre su casa para evitar que el Ministerio de Magia de Inglaterra encontrara a los niños e intentara obligarlos a ir a Hogwarts. No es que los sangre pura lo estuvieran haciendo ahora, pero podrían hacerlo en el futuro. Enviarían a sus hijos al nuevo colegio para una educación no mágica. Los que no se unieron se mudaron a un país más adaptable o se arriesgaron con los sangre pura, generalmente mestizos que ansiaban poder. Quienes optaron por la segunda opción fueron excluidos de las reuniones. Durante estos años, Idrus terminó la universidad y tomó clases de actuación. Allí aprendió el arte del maquillaje y a crear una personalidad de clase alta. Iba a necesitar estas lecciones a su regreso. Se puso unas lentes de contacto grises, se dejó crecer el pelo y lució una bonita perilla. Se parecía mucho a Sirius. También se aseguró de saber conducir, incluso si no compró un automóvil ni obtuvo una licencia. McGonagall abandonó el colegio en un ataque de furia. Cuando la junta directiva declaró que no se permitía la entrada a ningún niño criado por Muggles, abandonó furiosa el único hogar que había conocido durante años. La ex profesora de transfiguración no abandonó Escocia.
Compró una casita y se mantuvo prácticamente aislada. La mayoría de los demás profesores se habían marchado hacía siglos, ya que la mayoría eran mestizos o hijos de mugles. Flitwick se marchó el año en que el público llamó a Harry el próximo Señor Oscuro. Su contacto con los duendes lo llevó a buscar trabajo fuera de Gran Bretaña, ya que no estaba de acuerdo con que los duendes británicos consideraran que Harry Potter era la causa de su difícil situación. Los amigos de Idrus que se habían marchado hacía tantos años le escribían de vez en cuando. Sabía que Luna había fundado el periódico que ella quería, aunque solo tuvo el mismo éxito que el quisquilloso. Su padre se quedó en Gran Bretaña y era considerado una molestia leve por sus constantes refutaciones del profeta. Las cartas de Hermione habían disminuido tras la conclusión de su investigación de que Idrus tenía que irse solo. Al darse cuenta de ello, decidió distanciarse de Harry y de ella misma, así que se dedicó a su trabajo y a conocer mejor a sus padres. Le había sorprendido que, al arrebatarles los recuerdos, hubiera cambiado sus personalidades. Estaba contenta con su nueva vida. Los padres de Neville se curaron y se sintieron muy molestos con su familia por el trato que recibió su hijo. Les impactó que todo por lo que habían luchado fuera una causa perdida en Gran Bretaña. Sin embargo, no culparon a Neville por irse. Después de todo, solo quería que se sintieran mejor. Los Weasley hicieron justo lo que Idrus esperaba. Abrieron sus puertas a los oprimidos. Ron, después de 3 años, obtuvo sus éxtasis y ahora jugaba para su equipo de Quidditch, los Chudley Cannons. Se mudó a su propio piso al cobrar su primer sueldo. Molly lo despidió porque necesitaba su cama. Ginny y Dean se casaron y se mudaron a Londres. Dean se esforzaba porque su esposa alcanzara el nivel avanzado de educación no mágica para que pudiera encontrar trabajo. La señora Weasley se mostró más reticente a dejar ir a su pequeña, pero tras muchas discusiones, no le quedó otra opción. Arthur seguía siendo un empleado mal pagado del ministerio. Los Weasley mayores se aseguraban de enviar dinero cada mes para mantener la madriguera a flote. La tienda de George sobrevivió 5 años más y luego cerró. Él seguía pensando que todo lo que hacían era una gran broma. Reabrió en Francia como lo había planeado y le iba bien. Esta vez, los magos que compraban en la tienda sabían exactamente lo que compraban. Antes de que el gemelo soltero abandonara el país, él e Idrus disfrutaban enormemente despojando a muchos de los sangre pura de su dinero. Usaban una especie de pistola de choque superpotente que anulaba protecciones y maldiciones, la capa de invisibilidad y un encantamiento desilusionador para colarse y robarles a los idiotas. Les sorprendió lo fácil que era. Los sangre pura ni siquiera se molestaban en usar cajas fuertes ni cerraduras. Usaban habitaciones ocultas, hechizadas hasta la médula. Golpeaban las paredes y enseguida las encontraban. La pistola convertía los hechizos en pan comido. Mientras estaban en la mansión Malfoy, Draco entró en la habitación. Lo cual fue una sorpresa, pues uno pensaría que el hombre ya se habría mudado. Idrus pensó en matar a Hurón, pero decidió que los Malfoy habían hecho su cama y que podían acostarse en ella. Con eso en mente, pensó que era hora de una pequeña venganza. Idrus volvió a su personaje de Harry Potter, asegurándose de estar lo más pálido posible, y se quitó la capa. «Hola, asesino», dijo misteriosamente desde detrás del rubio. Draco saltó y se giró tan rápido que se cayó. «No, estás muerto». «Te vi morir», gritó el adolescente asustado. Idrus oyó pasos acercándose y pensó que tendría que darse prisa. «Como si pudieras lanzar un imperdonable», se burló. «Tienes que tener poder para eso, y la endogamia de tu familia lo descartó». Draco se burló. «Mentiroso, mi padre». Al darse cuenta de lo que decía y a quién se lo decía, se detuvo, se puso de pie de un salto y salió corriendo de la habitación gritando. «Madre, Harry Potter me persigue». Se oyó por toda la mansión. «Draco, ¿qué te dije sobre gritar en la casa? ¿Qué tonterías dices? Hay barreras protectoras para evitar fantasmas». Idrus sabía que las barreras no impedían que los fantasmas siguieran a los Malfoy cada vez que salían de casa. «No, tienes que creer», la voz se fue apagando a medida que los pasos se alejaban. No puedo esperar a leer más de 60 emocionantes capítulos premium. Entonces únete a mi Patreon ahora mismo. Enlace. patreon.com/infinityweaver, quitar el, los miembros gratuitos pueden desbloquear 2 capítulos. Comentario 2 comentario. Votar capítulo 38. Capítulo 38. Idrus se puso rápidamente su capa y los 2 ladrones, reprimiendo la risa, terminaron su negocio y salieron a toda prisa de la mansión. Al regresar a Grimmauld Place, se partieron de risa.
Claro que, al día siguiente, Rita escribió un artículo afirmando que Harry Potter era ahora un fantasma vengativo, lo cual le vino de maravilla. El periódico no informó cómo murió el exhéroe, solo que acechaba a ciudadanos honrados. Los dos amigos también se aseguraron de saquear las casas de quienes aún estaban en Azkaban. Idrus se deleitaba aún más quemando la casa de la familia Umbridge. Se repartieron el botín a partes iguales. Guardando los artículos oscuros para revisarlos más tarde, los libros se descargaron rápidamente y se dejaron pudrir en los estantes, ahora que los hechizos de preservación habían desaparecido. Claro, no atraparon a todos antes de que los sangre pura se enteraran, pero sí a la mayoría de los mortífagos. Los elfos domésticos, que ahora recibían un trato peor que antes, se apartaron de los acontecimientos, ya que nunca se les dijo que custodiaran los tesoros. Mundungus Fletcher había sido asesinado por su juramento cuando intentó secuestrar a Idrus para que los goblins pudieran obtener la recompensa por su cabeza. Creature falleció mientras dormía, poco después de que Hermione se marchara. Idrus lloró la pérdida del anciano elfo doméstico, pero agradeció su fallecimiento en paz. Se aseguró de enterrarlo en el patio trasero con el relicario y una foto de Regulus Black. El inmortal decidió no vincular a otro elfo doméstico y pensó en contratar a uno gratis. Con el paso de los años, Idrus fue a la universidad y estudió electrónica e informática con mayor profundidad. También obtuvo la acreditación para enseñar a niños no mágicos, pensando en educar a su yo más joven en casa. Era algo en lo que aún pensaba, pues todos los libros que leía decían que los niños necesitaban estar rodeados de personas de su edad. Sin embargo, las citas para jugar y los parques podían cubrir esa necesidad. En algún momento, con el paso de los años, se coló en Hogwarts, fue a la sala de los objetos ocultos y la vació. Luego pidió a la sala todos los libros de la biblioteca y los descargó en sus lectores. También se aseguró de visitar la Biblioteca de Londres. En 2010, Idrus decidió que ya era suficiente y que no iba a estar mejor preparado que ahora. Así que buscó una casa abandonada que habría estado a la venta en 1981 para poder comprarla a su regreso. Tras una semana buscando, encontró la que quería. Era amplia, con 5 dormitorios, 3 baños, 2 estudios, cocina, comedor y sala de estar. Tenía jardines traseros, delanteros y laterales descuidados, con muchos árboles en la parte trasera. Estos jardines estaban rodeados por una cerca de hierro fundido sorprendentemente intacta. No le desanimaron las ventanas rotas ni el papel pintado descascarillado. Se dio cuenta de que solo era cosa del tiempo. Los cimientos estaban en buen estado y eso era todo lo que necesitaba saber. Estaba lejos de la carretera y aislada por los árboles. Era justo lo que buscaba. Tras encontrar la casa que quería, necesitaba decidir qué hacer con Grimmauld Place. Tras considerarlo durante unas semanas, decidió aprovechar su conocimiento para convertir la casa en un lugar sin magia. Así que la conectó y desterró todo lo que tuviera un mínimo de magia. Incluso los retratos que había guardado hacía tanto tiempo. Entre risas, le contó a la señora Black lo que hacía. Sus gritos de negación y venganza fueron música para sus oídos, y luego la envió a donde quiera que fueran a parar los objetos desterrados. Puso la casa a la venta y las ganancias fueron para Hermione. Le envió una bolsa de inventos y una pequeña nota. Quería escribir una carta extensa, pero pensó que si era breve, quizá no le dolería tanto, ya que se habían distanciado. Hermione, es hora de irme. Quería que tuvieras estas cosas que George y yo inventamos. Seguro que te serán útiles. Asegúrate de decirle a la gente que se pueden encontrar en Sortilegios Weasley en Francia. En la bolsa también hay una pequeña fortuna de 50.000 galeones. También voy a poner Grimmauld Place a la venta en el mercado no mágico. Deberías haber oído a la señora Black cuando se lo dije. En fin, te enviaré el dinero, porque eres mi mejor amiga. Me alegro saber que ahora eres amigo de tus padres. Hazme un favor y mantente en contacto con George, al menos hasta que se case. Lamento mucho que no puedas venir conmigo, pero debes saber que te extrañaré y haré todo lo posible para asegurarme de que tu yo más joven sea amigo de mi yo más joven. Harry Potter, Idrus Black, su plan no funcionó, porque la carta que recibió como respuesta era larga, triste y llena de consejos, generalmente cosas que ya había pensado. Le agradeció los regalos y le aseguró que les daría un buen uso. También dijo que se aseguraría de que George se casara pronto, incluso si tenía que emparejarlo con todas las brujas solteras de Francia. Le envió a George una carta de despedida y agradecimiento diciendo ya era hora. La carta que recibió a cambio estaba llena de nada y mucha suerte.
No puedo esperar a leer más de 60 emocionantes capítulos premium. Entonces únete a mi Patreon ahora mismo. Enlace. Patreon.com/InfinityWeaver, quitar los miembros gratuitos pueden desbloquear 2 capítulos. Comentario 3 Comentario Votar capítulo 39. Capítulo 39 Envió una última misiva a Andrómeda, dejándole a Teddy Lupin una enorme cantidad de dinero no mágico y algunas de sus acciones, dado que Idrus nunca reclamó el título, el apellido Black desapareció. Se alegró de que ella se hubiera llevado a su ahijado y hubiera huido a la primera señal de que los magos británicos no cambiarían. Estaban ubicados en América, y ella nunca le dijo dónde, ya que él seguía siendo indeseable en su familia. Sin embargo, habían intercambiado cartas formales e Idrus siempre se aseguraba de que ella tuviera dinero. Ahora, en esta última misiva, le anunció que iba a desaparecer y le pidió que le contara a Teddy la verdad sobre él y no lo que decía la historia. Cerró todas sus cuentas y vendió el resto de sus inversiones, lo que le llevó más tiempo del que deseaba. Se aseguró de que el dinero que recibía a cambio se invirtiera principalmente en lingotes de oro. Entre lo que generaban sus inversiones, las ganancias de WWW y lo que robaban a los sangre pura, Idrus acumulaba una fortuna de más de 65 millones de libras y 30 millones de galeones. Una buena cantidad de dinero en 2010, pero inaudita en 1981. Si lo conseguía con éxito, se convertiría en el mago más rico de Gran Bretaña. Gracias al robo a los sangre pura, el gobierno británico había caído. Según el profeta, los magos que quedaban intentaban solicitar ayuda a LACMI. Por las respuestas evasivas que recibían, parecía una causa perdida. Idrus no sentía ninguna compasión por ellos. Tiempo presente era el 1 de septiembre de 2010 y se encontraba en la casa abandonada. Según sus cálculos, regresaría a la misma fecha de 1981, al mismo lugar. Descubrió que no podía remontarse más allá del nacimiento de Harry Potter, y desconocía cuándo se escondieron sus padres. Así que eligió unos meses antes de esa fatídica noche. Esperaba salvar a sus padres, o al menos derrotar a Voldemort cuando apareciera en el Valle de Godric. Tenía planes de contingencia por si eso no ocurría, pero iba a hacer todo lo posible. Era casi medianoche, así que Idrus se quedó en la sala vacía, mirando hacia la pared norte. Cuando su reloj dio la hora, usó la varita de Sauco para cortar la pared desolada y entonó Novi Temporis Ramus, dando vueltas en su mente al año al que quería ir. Retumbó un trueno y un rayo cayó sobre uno de los árboles del exterior. El viento arreció en el vecindario. Papeles volaron por la ventana rota, el resto del cristal cayó y el viento arreció, alborotándole el pelo. Pero Idrus ignoró todo esto mientras observaba cómo se formaba en la pared una rasgadura blanca, larga y casi cegadora. Al principio era pequeña y luego se ensanchó lo suficiente como para que un hombre pudiera pasar. Cuando el portal fue lo suficientemente grande, Idrus entró. Era como atravesar un pantano, solo que en uno con una tormenta eléctrica. Se le erizó todo el vello del cuerpo y sintió un deseo casi irresistible de regresar. En segundos que parecieron horas, salió y, tras emerger por el otro lado, se giró aturdido, irguió los hombros y dijo con firmeza: Finite incantatem. Con otro golpe de varita, la abertura se redujo a nada. Agradeció a Merlin por la varita de Sauco. Su varita de fénix normal no habría podido disipar la distorsión temporal. El mundo parpadeó y se formó una nueva rama. Sucedieron varias cosas a la vez. Todas las almas de la Tierra fueron copiadas, excepto la de Idrus, y algunas personas más sensibles sintieron el cambio en el aire. Un inmortal se desplomó. La varita de un anciano se transformó en un palo inútil. Una capa de invisibilidad se convirtió en una normal que se desvanecería con el tiempo. Un anillo con hechizos intensos dejó de ser mágico, lo que provocó que las maldiciones se dispersaran y un fragmento de alma se marchitara, para luego morir. Los centauros notaron que Marte perdió parte de su brillo. Cuando Idrus despertó a la mañana siguiente, sonrió ante lo que vio. El papel pintado estaba en buen estado, las ventanas intactas y el suelo apenas tenía polvo. Era un día luminoso, aunque algo frío, y los jardines, ahora impecablemente cuidados, albergaban pájaros cantores. Todo esto le dio al viajero del tiempo motivos para creer que estaba en el tiempo correcto. Así que salió de la casa y anotó el nombre del vendedor en el cartel de la entrada. El dueño vendía la casa, lo que facilitaría mucho la compra. Lo primero que necesitaba era depositar algo de su dinero en un banco. No, lo primero que necesito hacer es comprobar si mi bolsillo se ha traído conmigo. Idrus se escabulló al patio trasero y sacó su lector de libros. Cuando lo sacó, dejó escapar un gran suspiro de alivio.
Ahora podía hacer cosas. Así que caminó por el largo sendero, fue a la parada de autobús más cercana y se dirigió a Londres. No puedo esperar a leer más de 60 emocionantes capítulos premium. Entonces únete a mi Patreon ahora mismo. Enlace. patreon.com/infinityweaver, quitar los miembros gratuitos pueden desbloquear 2 capítulos. Comentario 5 Comentario Votar capítulo 40. Capítulo 40. Allí buscó el Barclays Bank y, tras horas firmando papeles, consiguió una cuenta. Se aseguró de que fuera relativamente pequeña, solo 500.000 libras. Menos mal que Fletcher había conseguido esos papeles. Ahora tenía un certificado de nacimiento que indicaba que había nacido en 1956, un permiso de conducir y otros documentos importantes para ambos mundos. Tomó nota mental de registrarse en el sistema en cuanto comprara la casa. Aunque técnicamente tenía 30 años, su documentación indicaba que tenía 25, lo cual era más fácil de convencer. El siguiente lugar al que fue la recién inaugurada Smith & Anderson. Revisó las inversiones que quería hacer. Tenían dudas sobre algunas porque la firma creía que solo serían tendencias, pero Idrus insistió. Usó un teléfono público para llamar al dueño y quedó con él en reunirse con él en la casa al día siguiente. Ahora, necesitaba comida y refugio para pasar la noche. Gracias a Merlin, los vaqueros y las camisetas estaban de moda en aquella época. Realmente no quería comprar un guardarropa nuevo, aunque tendría que limitarse a usar camisas lisas. Al día siguiente, al mediodía, se reunió con Ralph Herkins, el dueño de la casa. Era un hombre mayor y de aspecto normal, de esos que se pierden entre la multitud, con cabello rubio rojizo y ojos marrones. Vestía igual que Idrus. Vaqueros limpios y camiseta. ¿Señor Herkins?, preguntó Idrus mientras se acercaba. Sí, ¿es usted el señor Black? Es muy joven para comprar una casa, respondió el hombre, aunque le tendió la mano a modo de saludo. Sé que parezco joven, pero tengo 25 años y mi padrino me dejó una pequeña fortuna, explicó mientras estrechaba la mano. Sacó su carnet de conducir para demostrar su edad. Menos mal que se había tomado su poción antienvejecimiento. Entonces, ¿qué necesita un joven como tú con una casa tan grande? Es una casa familiar antigua y no quiero verla destruida por unos vándalos, dijo Herkins, mirando a Idrus con enojo. La única razón por la que vendemos es porque mi esposa y yo somos los únicos que quedamos, y la casa se estaba volviendo demasiado cara. Sin embargo, queremos asegurarnos de que al comprador le importe. Una de las razones por las que no recurrimos a un agente inmobiliario es que se la venderían al primero que aceptara el precio. Con razón la casa lleva tanto tiempo en venta, pensó Idrus. No te preocupes, solo pienso en mi futuro. Planeo formar una familia numerosa y tu casa es perfecta para eso, respondió con sinceridad. Verás, soy huérfano, así que mi sueño es tener una casa como esta y llenarla de niños. Como tú, soy el último de mi familia. Pasó un poco más de tiempo y se escucharon algunas historias tristes más, hasta que finalmente el hombre mayor cedió. Muy bien, te creo. La casa llevaba unos años en venta. Hemos intentado mantenerla, pero los gastos se nos están descontrolando. Así que bajamos el precio a 120.000 libras. A Idrus no le importaba si era un buen precio o no. Me parece bien. ¿Vamos a ver a tu abogado? ¿No vas a regatear?, preguntó Ralph arqueando una ceja. La mayoría de la gente con la que habló quería que bajara aún más el precio, aunque ya estuviera por debajo del valor de mercado. No, realmente quiero esta casa y tengo los fondos. Bien, vamos a ver si Charlie está disponible, dijo Herkins con algo de alivio. Así que los dos se dirigieron a su camioneta y condujeron hasta la oficina del abogado. Tras horas de papeleo y 2 cheques bancarios, Idrus era el nuevo propietario. Los 3 hombres se dieron la mano y se despidieron. Menos mal que comprar en efectivo agilizó mucho el proceso, aunque el abogado tuvo que hacer muchas preguntas. A lo que Idrus le contó las mismas historias que al señor Jenkins. Lo segundo que hizo Idrus fue comprarse un coche nuevo. Le brillaron los ojos al ver el Ferrari, pero su mente se puso en marcha. Si no podía salvar a sus padres, necesitaba un coche con capacidad para 4 personas cómodamente. Así que se centró en el Mercedes-Benz. Al final, compró un Mercedes-Benz 240D sedán de 4 puertas de 1981. Una vez más, le llevó horas de papeleo. Vaya si se alegraría cuando Internet volviera a florecer. Ya era de noche, así que condujo hasta el restaurante más cercano y pidió pescado con patatas fritas. Luego regresó a casa. Sacó trastos de su bolsillo, recordando vaciarlo y revisarlo todo.
Luego usó los trastos para hacer una cama y una manta, y enseguida se echó encima, con ropa y todo, y se durmió. No puedo esperar a leer más de 60 emocionantes capítulos premium. Entonces únete a mi Patreon ahora mismo. Enlace. patreon.com/infinityweaver, quitar los miembros gratuitos pueden desbloquear 2 capítulos. Comentario 3 comentario. Votar capítulo 41. Capítulo 41. Se despertó a la mañana siguiente y usó un encantamiento purificador sobre sí mismo y su ropa. Fue a la sala vacía, se paró en la puerta, ablandó el suelo y dijo: vaciar el bolsillo. Mientras las cosas salían volando del bolsillo y recuperaban su tamaño normal, retrocedió rápidamente. Había cientos de dispositivos, bromas, ropa, muebles y electrodomésticos. Algunas estaban rotas o eran desconocidas, porque nunca supo qué había sacado de la habitación secreta de Hogwarts. Pronto la habitación se llenó, y fue entonces cuando el joven detuvo el flujo. Idrus se había estrellado contra una ventana, así que salió y regresó a la sala. Le tomó el resto de la semana tener todo organizado y en su lugar, gracias a Merlin por la magia. Volvió a guardar cosas en su trastero, desterró o reparó lo roto y trasladó cada cosa a su habitación. Se alegró de haber planeado y de tener el equivalente mágico de los electrodomésticos de cocina y los centros de entretenimiento, que parecían no mágicos, aunque futuristas. No pensaba invitar a mucha gente, así que no importaba. Solo se detuvo para comprar comida después de que la cocina estuviera lista. Y para atender sus necesidades. Cada noche, un inmortal exhausto se desplomaba en su cama. Despertaba a la mañana siguiente, después de haberlo arreglado todo, y tras asearse y vestirse para el día, se aventuraba al estudio del piso de arriba. Se dirigía al escritorio donde había una laptop y usaba su hechizo de hacking para encontrar el lenguaje de programación actual y aprenderlo. Fue al pueblo y buscó las oficinas gubernamentales para poder entrar y colarse en el sistema. Iría esa noche. Era un chiste sortear los sistemas de seguridad en aquella época. La capa de invisibilidad, encantamientos silenciadores y una buena copia de sus registros, y estaría libre de culpa en el mundo no mágico. Ahora que todo estaba hecho, necesitaba planear su entrada a Hogwarts y conseguir la diadema. Dudó si debía intentar conseguirla ahora o esperar hasta las vacaciones de invierno. Repasó lo que sabía sobre los Horcruxes y se frustró al ver que muchos estaban fuera de su alcance por ahora. Como la señora Black seguía viva, ese estaba descartado. Ahora que lo pensaba, ni siquiera estaba seguro de que estuviera en Grimmauld Place. Nunca supo cuándo murió Regulus. No, tenía que estar allí, porque era cerca de la fecha en que Voldemort fue derrotado, razonó. Fue a revisar el anillo y, usando la pistola de choque para destruir las protecciones, descubrió que ya no tenía magia. Así que se lo echó al hombro izquierdo y regresó a casa. Con el collar y la copa fuera de su alcance y la serpiente aún sin crear, decidió arriesgarse con la diadema. Aprovechando lo que esperaba que fuera un fin de semana en Hogsmeade, se dirigió a Honeyduques y se coló en el sótano. El túnel estaba oscuro y se notaba que habían pasado años desde la última vez que se usó. Se puso la capa y lanzó un encantamiento silenciador, salió sigilosamente de detrás de la estatua. Se dirigió lentamente a la sala de los menesteres. Caminando frente a la pared, invocó la sala de las cosas ocultas. Le llevó poco tiempo encontrar la vieja corona. Tomó un trozo de chatarra al azar, lo sostuvo sobre la invaluable reliquia y pronunció el conjuro repeler aliena anima, moviendo el trozo de alma hacia el objeto roto. Invocó un cuenco de cerámica, vertió un ácido muy potente sobre el nuevo Horcrux, contuvo la respiración y lo observó ennegrecerse, escuchando el grito del trozo de alma al morir. Con un suspiro de alivio, guardó la diadema en su bolsillo y debatió si entrar o no en la Cámara de los Secretos y matar al basilisco. Decidió esperar hasta el verano, por si acaso lo atrapaban. No quería que su nueva identidad tuviera más notoriedad que el nombre Black. También consideró vaciar la habitación en la que se encontraba, pero decidió no hacerlo. Enviaría una carta a la Junta de Gobernadores, que aún no eran demasiado corruptos, y dejaría que ellos decidieran qué hacer con este tesoro. Iba a intentar arreglar esta línea temporal. Eso significaba deshacerse de algunos enemigos. Solo tenía que averiguar cómo y a quién. Sus meditaciones le hicieron comprender que algunas personas podían cambiar y otras no. Personas como Malfoy, Umbridge, Skeeter y los Lestrange nunca cambiarían. Personas como Snape se comportarían con la motivación adecuada. Fudge y los Dursley no eran un problema en ese momento. Necesitaba llegar al callejón Diagon y establecerse. Los sobornos y la corrupción eran la norma en política.
Pasó todas las noches buscando a los Potter, pero debían estar detrás del Fidelius porque no los encontraba ni rastro. Se estaba volviendo frustrante y maldijo su ignorancia. Sabía que con el encantamiento activado lo pasaría mal, pero continuó la búsqueda. Escribió cartas a la Orden, advirtiéndoles que Pettigrew era un traidor. Esas cartas no recibieron respuesta, aunque sí recibió una de Sirius diciéndole que mejor dejara de difamar a su amigo. No tenía ni idea de cómo el hombre envió la carta, ya que no firmaba. Así que esa opción estaba descartada. En fin, seguiría buscando. No puedo esperar a leer más de 60 emocionantes capítulos premium. Entonces únete a mi Patreon ahora mismo. Enlace. patreon.com/infinityweaver, quitar los miembros gratuitos pueden desbloquear 2 capítulos. Comentario 2 Comentario Votar capítulo 42. Capítulo 42. Pensó en ir directamente con Dumbledore, pero tenía problemas con él y no quería discutir con él. También tendría que demostrar cómo lo sabía, y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Así que pasaba todas las noches recorriendo el valle de Godric buscando al Potter. Incluso lo detuvieron los policías, le preguntaron qué hacía y él dijo que buscaba a su familia, que no figuraba en la lista. Cuando dio el nombre de los Potter, por supuesto, el hombre no sabía dónde estaban. Incluso pensó fugazmente en usar un megáfono y anunciar que los traicionarían, pero después del incidente con la policía lo descartó. También planeaba abrir un negocio de electrodomésticos y entretenimiento. Para ello, necesitaría un abogado y un intermediario entre él y Ekströms, un banco sueco dirigido por enanos. Si por él fuera, jamás pondría un pie en Gringos. A la mañana siguiente, estaba en el callejón Diagon buscando oficinas. Encontró un despacho de abogados llamado Jasper y Jones. Tras entrar al edificio, la secretaria le dijo que esperara y que ella vería si alguno de los dos estaba disponible. 20 minutos después, lo acompañaron a la oficina del señor Jasper. Señor Black, un placer conocerlo. Soy Anthony Jasper, dijo el hombre bajito y moreno al rodear su escritorio. Qué curioso que nunca haya oído hablar de usted, creía que conocía a todos los Black. Extendió la mano para que Idrus la tomara. Un placer, señor Jasper. He estado por aquí. Solo que no llamé la atención, desde que me crié como mugle. Mi padrino Skip murió hace unos años y me dejó una fortuna. Invirtió mucho en el mundo no mágico, dijo Idrus mientras estrechaba la mano del hombre. Luego se inclinó y susurró. Era un poco jugador, ¿me entiende? Siento mucho su pérdida, dijo el señor Jasper con sinceridad. Luego señaló las sillas a un lado y ambos se acomodaron. Dígame, señor Black, ¿qué pueden hacer Jasper y Jones por usted? Un par de cosas, en realidad, respondió Idrus. Primero que nada, ¿se puede abrir una cuenta en Ekströms a través de su empresa? He tenido una mala experiencia con los goblins y la verdad es que no quiero usar Gringotts si no es necesario. El señor Jasper se frotó la barbilla, pensativo. Creo que sí, respondió finalmente. Tendrá que demostrar su identidad, con documentos y demás, y luego podremos prepararle una bóveda. Idrus se sintió aliviado de que no fuera necesaria la verificación de sangre. Claro, la magia de sangre era ilegal. Bien, lo segundo que necesito es una tienda vacía para comprar. Tengo dinero para pagar en efectivo, así que me gustaría que lo hicieran cuanto antes. Luego explicó en líneas generales lo que necesitaba. También necesito patentar mis inventos. Créeme, revolucionarán el mundo mágico. El señor Jasper tomó algunas notas y asintió, hizo un gesto con la mano para que el joven continuara. Lo último que necesito es que se instale una bóveda aparte para fines políticos, dijo Idrus, intentando sonar informal. Esto hizo que el abogado mirara con los ojos entrecerrados al joven que tenía delante. Espero que no espere que esta firma compre votos, espetó. No, por supuesto que no, dijo rápidamente el joven inmortal. Siempre y cuando nos entendamos, dijo el señor Jasper mientras volvía a sus notas. Los dos hombres ultimaron los planes para las bóvedas y el negocio. Idrus dijo que vendría al día siguiente a pagar a la empresa y a darle al señor Jasper el dinero para abrir las bóvedas. Mientras estaba allí, compró un elfo doméstico llamado Tippy, al que iba a liberar y contratar. Luego planeó anunciar la búsqueda de alguien para la tienda, para poder cazar mortífagos o encontrar la Orden del Fénix. Quería hacer todo lo posible por ayudar. Desafortunadamente, no tenía ni idea de dónde se reunía la Orden. Sin embargo, sí sabía dónde vivían la mayoría de los mortífagos. Pero tendría que ser más cuidadoso, ya que la mayoría tenía hijos inocentes.
También quería comprobar si los rumores eran ciertos y si Voldemort había prohibido su nombre. De ser así, podría tender trampas a los mortífagos y tal vez atrapar al señor tenebroso y acabar con esto sin que sus padres murieran ni que Harry se convirtiera en el niño que sobrevivió. Las semanas pasaron volando, sus cuentas y el negocio estaban listos. Los electrodomésticos y centros de entretenimiento que vendía no eran demasiado extravagantes, aunque algunos criados por muggles parecían encontrarlos fascinantes. Se aseguró de que no desactualizaran mucho a sus equivalentes no mágicos. Contrató a un gerente, un dependiente y un contable Skip, ya que los únicos contables mágicos en Gran Bretaña eran goblins, así que tenía poca relación con la tienda. Idrus descubrió que el nombre era tabú, y cuando no estaba ocupado montando la tienda, lo usó para capturar a 15 mortífagos. Los atrapaba, los ataba y les daba de comer la poción de los muertos vivientes. Después los encerraba en criptas antimágicas muy antiguas en cementerios abandonados. Ya pensaría qué hacer con ellos más tarde. Estaba extasiado por recuperar a Bella, Lucius y Crouch Jr. Ahora, con suerte, los Longbottom estarían bien. Había pensado simplemente matarlos. Sin embargo, no quería que Voldemort sintiera su muerte. Que ese cabrón retorcido pensara que los habían capturado. Los dejaría aquí, donde no podrían hacerle daño a nadie. Hasta después de Halloween, los ignoraría, tal vez entonces los mataría. Colocó barreras para que nadie los encontrara y se marchó. Tras capturar a Malfoy, irrumpió en la mansión Malfoy y destruyó el diario. Estuvo a punto de morir cuando Dobby apareció para limpiar la habitación. Idrus tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no llamar a su viejo amigo. Ojalá, con la marcha de Lucius, el elfo doméstico recibiera un mejor trato. Con cierto remordimiento, el joven se dio cuenta de que sus planes harían innecesario que Dobby se hiciera amigo del joven Harry. Era la noche de Halloween, y Idrus buscaba la casa de sus padres en el Valle de Godric. La había buscado en cada momento libre desde su regreso, pero nunca la encontró. El problema era que no podía superar el encantamiento Fidelio. Debía de ser demasiado joven para recordar el secreto, y solo había visitado la casa una vez, de noche. Nunca retrocedió en su línea temporal, ya que Umbridge había arrasado la cabaña cuando era el enemigo número 1. Así que buscaba números fuera de lugar. Estaba al otro lado del pueblo cuando sintió la explosión de magia. Su grito de "¡No!" asustó a algunos lugareños que vieron al joven angustiado correr calle abajo.